Este compa se rifaba vendiendo sus propios órganos para poder pagar la ceremonia de cambio de clase, su única y maldita oportunidad para despertar un poder. Es que su cuerpo tiene una habilidad bien rota, no importaba que perdiera, se regeneraba al 100 en solo un minuto, vendía ojos, pulmones, hasta el corazón si se lo pedían, todo con tal de alcanzar su meta. En plena ceremonia, una morra saca una clase SSS de maga de fuego, una locura, pero cuando le toca a él, todos se le echan encima a burlarse. El resultado, conjurador prohibido, una clase que te consume la vida, pero el güey sonríe, porque a su cuerpo la muerte le hace los mandados, y en el examen de ingreso a la academia, desata su magia prohibida, envejece en segundos y de la nada regresa a la normalidad frente a todos. Pero esa misma noche, una sombra de su pasado lo estaba esperando, el tipo que le compraba sus órganos. Y lo que pasa después, amigos, es el verdadero inicio de su leyenda. La historia arranca en la vida nocturna del mercado negro subterráneo, atascada de luces neón, en la ciudad de Qincheng. Un chavo encapuchado se movía entre las calles a reventar, echando un ojo con cuidado antes de meterse a una tienda. Ahí dentro, le soltó al dueño que quería vender un riñón y una córnea, ambos por un total de 27.500 yuanes. Mientras el tendero apuntaba el pedido, no le creía ni madres al morro, pues en los últimos 6 meses ya le había vendido un riñón, el vaso, la vesícula, un pedazo de hígado, un tercio del hígado y hasta trozos de sus tripas. Si se quitaba otro riñón, no la contaba más de 2 días. Tirado en la camilla, el chavo le dijo bien tranquilo que no había bronca, que todo era para salvar a su hermana gravemente enferma. Para él, cualquier sacrificio valía la pena. El dueño se hartó de darle consejos y levantó un pinche machete de carnicero, lo alzó por los aires y, sin pensarlo 2 veces, ¡zas!, le hizo el trabajito, provocando que el morro gritara de dolor. Después de esa carnicería, el que parecía un fantasma andante regresó a su cantón, apoyándose en un palo y con los ojos vendados. Al quitárselas, checó a la gente y sonrió al ver que nadie le echaba ojo. Y entonces activó su habilidad de regeneración para curar sus heridas. También sacó el fajo de billetes que se ganó por vender su riñón y su córnea, y en silencio pensó que esa lana, junto con lo que ya tenía guardado, alcanzaría para pagar el ritual de cambio de clase. Se partía de risa mientras caminaba, porque todo el choro que les metió era pura mentira. No podía creer que se hubieran tragado ese cuento. Su nombre es Yelin, un vato de otro mundo, un huérfano sin ninguna hermana enferma. El lugar a donde cayó estaba hasta el tope de energía espiritual, con demonios y bestias por todos lados, además de un chingo de mazmorras. Como huérfano, sobrevivir en este nuevo mundo había sido una friega, hasta que descubrió su habilidad única, su regeneración corporal. Daba igual qué tan gachas fueran sus heridas, su cuerpo se recuperaba en cuestión de minutos. Hasta podía regenerar órganos o extremidades perdidas. Usó este don para vender sus órganos y así juntar 100.000 yuanes, la lana necesaria para pagar la carísima tarifa del cambio de clase. Solo con ese ritual podría despertar un poder de a de veras y volverse más fuerte. Solo así podría rifársela en este mundo peligroso y chance proteger a alguien importante. Y por fin, ese día había llegado. Al caerle al lugar del ritual, un grupo de 3 personas se le acercó para preguntarle qué onda, qué hacía ahí. Lo topaban como un estudiante jodido, así que no se explicaban cómo podía pagar algo tan caro. Yelin, haciéndose el compasivo, le tomó la mano a la señorita Wang y le soltó que pidió un préstamo especial para... Era puro cuento, pero no quería prender las alarmas. La señorita Wang no daba crédito, y sus 2 chavos temieron que Yelin se amarrara de por vida a esa deuda si sacaba una profesión inútil. A pesar de todo, le dio chance de participar y hasta le deseó buena suerte, apurándolo para que entrara antes de que iniciara el ritual. Pasaron los minutos y los estudiantes se juntaron, siendo llamados uno a uno. El primer valiente fue Gao Du, del 5º año. El chisme corría de que tampoco era de familia con lana. Gao subió al escenario y el diré le dijo que pusiera la mano en la esfera dorada y se calmara. Tras un minuto eterno, el director gritó el resultado. Clase de apoyo criador de aves rango A. Los demás estudiantes cuchicheaban que Gao sería un criador de pájaros toda su vida. Música. Pero el director le echó porras, recordándole que no hay chambas inútiles, sino gente que no sabe sacarles provecho. Después, música, llamaron a una chava con una figura que acaparaba miradas, con un vestido rojo entallado y botas de cuero. Se llamaba Sugeni y era la sensación de todos. Al subir, puso su mano en la esfera dorada. Al instante, un fénix apareció. El director se quedó de a 6. Sugeni había sacado la clase de maga de fuego, rango triple S. Bien orgulloso, dijo que por fin la academia de Qincheng podía sacar el pecho. Los estudiantes fliparon, hasta Yelin, que sabía que un mago de fuego triple S le hacía frente a un ejército completo.
El director felicitó a Sugeni y le prometió armar su plan de entrenamiento, pues su clase era un mega evento para la academia. Ella bajó de la tarima y fue justo cuando llamaron a Yelin. Mientras avanzaba, oía los chismes que se traían sobre él, diciendo que se endeudó hasta el cuello para entrar al ritual. Al pasar junto a Sugeni, se juró que ni de chiste sería el segundón en la historia de alguien más. Puso sus manos en la esfera dorada, esperando el veredicto que diría si su vida seguiría siendo una basura o si por fin le daría una patada al destino. De repente, un imponente dragón azul se materializó. Yelin quedó en shock, mientras una luz celeste envolvía su cuerpo con un brillo brutal. Los demás no daban crédito que un güey endeudado sacara una clase tan rota. Sugeni también se sacó de onda, pensando si sería otra clase de rango triple S. El director, emocionado, gritó que Yelin obtuvo una clase de combate nivel triple S, maestro música de maldiciones prohibidas. Ese mismo día, Yelin también le dio un brillo chingón a la Academia Quinchen Música, y todos se sentían orgullosos de él. Sin embargo, al clavarle mejor la mirada, el director se quedó helado. Su cara cambió al puro asombro, pues entendió lo que realmente significaba música a esa clase. El maestro de maldiciones era una profesión que quemaba la vida del usuario para usar sus poderes. Nadie con esa clase había pasado de los 25 años. Para todos, era una clase basura, y que alguien pidiera un préstamo para sacarla era una tragedia. Los estudiantes comenzaron a burlarse de él en su cara al oír la noticia. Sugeni mejor se abrió, suspiró, decepcionada por la clase que le tocó a Yelin. Pero Yelin, que siempre fue un actorazo para el drama, fingió estar hecho polvo. Su actuación fue tan buena que el director hasta sintió lástima por el chavo, le dio una palmada y le deseó suerte. A pesar de ser buen chavo, qué mala pata que le tocara la profesión de maestro de maldiciones. Yelin le preguntó al director si era neta que todos se petateaban a los 25 años. El director le dijo que no se agüitara, pues es mejor brillar con todo que vivir una vida gris y aburrida. Yelin le dio las gracias, diciendo que su tirada era brillar como el sol y poner en alto a la escuela. El director entonces le dijo que le armaría un entrenamiento especial junto con Sugeni. Yelin música aceptó y sonrió con malicia. Le daba risa que dijeran que se moriría pronto solo por tener una profesión con truco. Para él, esa amenaza de muerte no era nada, pues tenía un as bajo la manga que lo cambiaba todo, su inmortalidad. Tras la ceremonia, cada quien jaló para su casa. Yelin solo pensaba en llegar directo a la suya, pues estaba hecho polvo y solo quería dormir a gusto. Mientras andaba, alguien le gritó. Era Sugeni, quien le propuso que hicieran equipo, porque creía que entre más pelea un maestro de maldiciones, más rápido se lo carga el payaso. Aclaró que no era mala onda, que solo quería echarle la mano. Sin embargo, Yelin la mandó a volar. Sugeni no le rogó y se fue, diciendo por lo bajo que era un necio sentenciado a morir. Yelin ni la peló y siguió su camino. Al poco rato, un grupito de gandallas le cerró el paso. Le dijeron que ya se sentía muy salsa solo por ser maestro de maldiciones. Eran sus compañeros, ardidos porque bateó la oferta de Sugeni. Yelin se encabronó. Vaya que las mujeres eran un lío y... Por unas palabritas de Sugeni, estos babosos ya querían bronca. Respondió que nomás iba de vuelta a su cantón. Ellos se carcajearon, burlándose de que a eso le llamara hogar. A su miserable cuarto de 10 metros cuadrados. El líder del grupo lo pisoteó, música diciéndole que ahora que era un rango triple S, podría llamarlo papi, y hasta le daría una chamba de guardia en la corporación GC. El resto se carcajeó, añadiendo que trabajar en GC era un honor que ni en sueños merecía. También le ordenaron postrarse ante su patroncito y le dijeron que con la miseria que le pagaran, comprara incienso para su familia muerta del orfanato. Las burlas no paraban, gritando que por ser huérfano, ni siquiera merecía una familia. La paciencia de Yelin se había agotado. Los fulminó con la mirada y sus ojos se encendieron con una aura azul y roja al desatar su magia de maldiciones. Les advirtió con voz helada que ellos se lo habían buscado. Los tres vatos se quedaron pálidos al ver que estaba dispuesto a usar una maldición, aún sabiendo el precio que tendría que pagar. Se preguntaban si el güey estaba tan loco como para acortar su vida por una simple bronca. Yelin desató un pequeño relámpago solo para espantarlos. El ataque era una bicoca, pero bastó para que se les arrugara el pellejo. Los cobardes, muertos de miedo, le suplicaron que no usara una maldición prohibida contra ellos. Yelin nomás estiró la mano, retándolos con la mirada. Órale, si tienen con qué, acérquense. Salieron corriendo como gallinas sin cabeza. Yelin guardó su poder y susurró que eran pura escoria. Habían huido con un solo gesto. Mientras seguía su camino, sintió un ardor infernal en las entrañas, sin percatarse de que Sugeni lo había presenciado todo. A ella le hirvió la sangre al ver cómo se dejaba enganchar por insultos de quinta, dispuesto a arriesgar su pellejo a lo tonto. Estaba convencida de que un tipo así jamás triunfaría y que no era digno ni de respirar su mismo aire.
Cayó la noche y Yelin por fin llegó a su casa. Aventó su mochila al sillón y se desplomó, checando su sistema. Descubrió que sacrificar un trozo de intestino invocaba un rayo común y corriente, pero ofrendar una vejiga desataba los truenos de aguas fúnebres, y sacrificar el corazón, eso traería el rayo púrpura de la aniquilación total. Si la cosa iba en serio, Yelin entendió que invocar el supremo trueno del caos significaba su propia muerte. Se dejó caer en el sillón, sintiendo que el mundo le daba vueltas, aunque sabía que solo eran los estragos de la recuperación de su cuerpo. Mientras tanto, el llorón de Lin Yu corrió con su papi, exigiendo venganza y que mandara a alguien a despacharse a Yelin. Pero su padre le metió un regaño de aquellos, recordándole que echarse a un maestro de maldiciones rango triple S era jugar con fuego, y no le veían ningún beneficio. Le advirtió que un tipo capaz de usar hechizos prohibidos por unas simples ofensas estaba completamente zafado de la cabeza. Apagó el cigarro en el cenicero y le recordó a su junior que Yelin venía de la nada, así que debía aprender a usar esa debilidad para pegarle donde más le doliera. Al día siguiente, Yelin llegó arrastrando los pies a la academia Qingcheng. Iba muerto de sueño, bostezando por la mala noche. Música. Los demás estudiantes cuchicheaban sobre el desmadre del día anterior. De la nada, sintió el toque frío de una botella en su hombro. Era Lin Yu, quien le ofrecía leche y hasta el desayuno, como si nada hubiera pasado. Yelin no entendía ni madres, pero le aceptó la leche. Sospechó que chance y tenía veneno, pero Lin Yu le juró que no. Dijo que era su forma de darle las gracias. Yelin seguía sin cachar la onda, pero al darle un trago, Lin Yu soltó la sopa. El rayo que se comió ayer fue como un cubetazo de agua fría. Según él, ese trancazo lo hizo despertar y ver que estaba tirando su vida a la basura. Aseguraba que la mera presencia de Yelin lo había hecho recapacitar. Y entonces, ¡pum! Lin Yu se hincó y le pidió permiso para llamarlo hermano mayor. Yelin se sacó de onda, pensando que el golpe le había zafado un tornillo. Pero Lin Yu insistía en que hablaba en serio. Juraba que la humillación de ayer lo transformó, y que ahora necesitaba un verdadero modelo a seguir. Yelin aceptó, pero le dejó bien claro que tendría que pagar una cuota de inscripción. Para su sorpresa, Lin Yu ni chistó y de volada le pidió su número de cuenta. Y caminaron hacia el campo mientras se lo daba. Le indicó que debía transferirle 2 millones como primer pago de la colegiatura. Música. Cuando Yelin preguntó si no se estaba pasando de lanza con el precio, Lin Yu lo calmó diciendo que para nada, y que le diría a su jefe que se lo mandara en chinga. Música. Justo en ese instante, un reino secreto de pruebas se abrió en el campo. Era el examen para los estudiantes. El director esperaba que todos los gallos de cada academia se lucieran. Todos querían que su escuela se llevara la gloria. Y al frente de la formación imponentes estaban Yelin y su geni. Lo que hizo que el viejo, junto al director, creyera que ambos eran de la academia Qingcheng y que este año habían sacado profesiones rango triple S. Para ellos, esos dos se veían fuera de serie. Al director, sin embargo, esto le encabronaba, recordando que ya les había dicho a Yelin y su geni que le bajaran de huevos, pero a esos chavos les valía. 2 alumnos habían sacado clases triple S a la vez, música, y para él era algo que de verdad le jodía. Soltó una risa amarga, preguntando por qué los demás no decían ni pío. Música como si se les hubiera comido la lengua al ratón. Los 3 viejos que lo acompañaban se pelaron, diciendo que aún tenían cosas que hacer. Pero la neta, ya estaban hartos de la actitud mamona del director. Cuando llegó la hora de entrar al reino secreto, los aspirantes se abalanzaron a la entrada como una pinche estampida. Música. Antes de entrar, su geni le insistió de nuevo a Yelin que hicieran equipo, pero él la bateó otra vez, haciendo que ella lo considerara un arrogante. Para ella, si tantas ganas tenía de morirse, pues adelante, no pensaba detenerlo. Yelin ni la peló y se metió al reino. Al caer, se dio cuenta de que estaba solo. Cachó que el lugar usaba un teletransporte aleatorio. De la nada apareció un leopardo de nivel 1. Yelin no sintió miedo, sino pura emoción, pensando que era el enemigo perfecto para calar su maldición prohibida. Atacó a la bestia y se la echó en un parpadeo, música sin sudar una gota. Fue recompensado con 10 puntos de experiencia, pero se agüitó, pues le pareció una miseria. Calculó que tendría que despacharse a 100 de esas criaturas nomás para subir a nivel 2, y eso se le hacía una pérdida de tiempo. Más tarde, Yelin dejó que un centenar de monstruos lo persiguiera. Mientras corría, sonreía, seguro de que esa horda le daría la experiencia que buscaba. Entre las bestias había unas con pinta medio humana. Se detuvo, se dio la vuelta y dijo que probaría una nueva maldición prohibida. Música. Lanzó su hechizo de búsqueda destructiva, un poder cabroncísimo que duplicó su fuerza, agilidad y espíritu. Música. Con la reencarnación ardiente a tope, pensó que ni un monstruo de nivel 10 aguantaría su rayo final de destrucción. Atacó sin pensarlo 2 veces, haciendo pedazos a varias criaturas.
Sin embargo, se dio cuenta que en apenas 5 minutos había envejecido por usar esa técnica, música. Así que paró en seco la maldición de reencarnación ardiente. No podía arriesgarse a que cacharan su cuerpo inmortal. Para seguir, usó su técnica de preservación vital, sacrificando su brazo izquierdo y azotando el suelo mientras desataba su furia prohibida. Con eso, se chingó un lobo gris de nivel 3, ganando 30 puntos de experiencia. Música. Después, le dio cuello a una serpiente de 2 cabezas de nivel 5 y consiguió 50 puntos más. Al final, mató a una abeja de nivel 2, recibiendo 20 puntos. Con eso, por fin subió a nivel 3. Yelin estaba satisfecho y flipando con su progreso. Además, aprendió un nuevo conjuro prohibido, el infierno de llamas que abraza los cielos. Música. Una hora después, su geni llegó a la zona donde Yelin había hecho una carnicería de monstruos. Se quedó helada al ver tantos cuerpos hechos cenizas, sin poder creer la masacre que tenía enfrente. Luego, sintió un rastro de fuego infernal. Sacada de onda, decidió investigar, ya que en todo Xinjiang solo ella dominaba el elemento fuego. Sin embargo, la intensidad de esta energía era mucho más cabrona que la suya. Pronto encontró pistas de que un humano había causado todo este desmadre. Estaba segura de que la academia escondía talentos secretos y juró que descubriría al responsable. No muy lejos, Yelin estaba asando carnita para comer. Se daba un festín con un cerdo demonio de 3 ojos, comiendo más de lo normal, porque su cuerpo había quemado un chingo de energía. Ya con la panza llena, planeó irse a una zona más lejana para seguir entrenando. Justo cuando ya se iba a pelar, su genia apareció de la nada. Para él fue un pinche fastidio toparse con ella. No quería que descubriera sus secretos. Música. Fingió que no pasaba nada, escondiendo sus verdaderas intenciones. Su geni insistió en que un maestro de maldiciones prohibidas no estaba hecho para andar de llanero solitario. Y Yelin se encabronó todavía más cuando ella, al irse, Música lo ninguneó, diciendo que ya era tarde para arrepentirse y que seguirla no le serviría de nada. Incluso dio por hecho que él quería pegársele, asegurando que no tenía tiempo para hacer equipo. Yelin solo pensaba que a su geni le faltaba un tornillo. Ella, por su música al lado, le preguntó si no había visto a alguien más por ahí. Alguien increíblemente cabrón controlando el fuego. Seguramente un usuario del fuego infernal. Jin, para quitársela de encima, le soltó un choro bien calmado sobre un tipo guapo que se fue por otro lado. Sabía que no podían cacharlo con ese poder, así que decidió no volver a usar esa magia de fuego. Mientras tanto, Su Yen, mientras iba por su lado, lo maldecía por hacerla perder el tiempo. De la nada, una sombra la cubrió. Al alzar la vista, se le heló la sangre. Una bestia sangre de dragón de nivel 8 venía en picada para atacarla. Esquivó la embestida, sacada de onda por un monstruo tan cañón en esa área. Pensó que Yelin seguro ya se había pelado bien lejos. Contraatacó con una tormenta de fuego, pero ni cosquillas le hizo. La criatura rugió y se le fue encima. La mandó a volar sin piedad. Aunque intentó repelerlo con más llamas, el monstruo de un soplido le devolvió el ataque. Cuando el humo se fue, Sugen gemía en el suelo con la ropa hecha jirones, temblando de dolor. Reconoció que se pasó de lanza al creer que podía madrearse sola a una bestia nivel 8 en el reino. Le entró pánico de morir en garras de ese monstruo, sabiendo que sería una muerte humillante. Pero por suerte, alguien se metió y atacó a la criatura usando una maldición prohibida llamada fuego infernal. Música. El pobre monstruo quedó reducido a puras cenizas. Como era de esperarse, Su Yen se quedó de a 6 al reconocer que ese usuario era justo el tipo que buscaba. Al voltear hacia su salvador, le agradeció a ese misterioso individuo y quiso saber su nombre. Música. El enmascarado no era otro que Yelin. Él estaba parado en la rama de un árbol, con el rostro cubierto por una máscara. Se presentó ante Su Yen como Lin Yi, explicando que Lin era el amanecer y representaba la noche. Poniéndose un dedo en los labios, Su Yen se hizo la débil y curiosa, preguntándose de qué escuela venía ese tal Lin Yi, aunque, agradecida por el rescate, también se moría por descubrir quién estaba tras la máscara. Disimuló diciendo que solo quería agradecerle bien al salir del calabozo. Yelin, Música sin mostrar el más mínimo interés, le lanzó una mirada helada. No necesitaba su gratitud. Le dijo que ni se molestara en agradecer, que lo que hizo no fue la gran cosa. Cuando Yelin iba a largarse, Sugen le rogó que esperara. Intentó levantarse, pero él le advirtió que ni se le ocurriera seguirlo. Más adelante había bichos más fuertes y no era lugar para alguien de su nivel. Música. Además, le sugirió que primero se arreglara esas garras antes que nada. Al oír esas palabras, Su Yen vio el estado de su ropa y se puso roja como un tomate, tirándose al suelo para cubrirse. ¡Trágame tierra! Cuando alzó la vista, descubrió que Lin ya se había esfumado. Sugen gritó su nombre, jurando que un día lo alcanzaría y estaría a su lado. Mientras,
Yelin saltaba ágilmente de rama en rama, alejándose como si nada. Al poner tierra de por medio entre ambos, creyó que con ese susto bastaría para que ella dejara de seguirlo. Perdió tiempo con ella y debía ponerse a farmear. Al abrir su ventana de estado, notó que había obtenido una nueva maldición prohibida, inmortal. Este hechizo le permitía sacrificar 2 años y medio de su vida para anular una herida mortal. El costo le pareció una salvajada, la clase de hechicero prohibido neta que era de vida corta, siempre jugando con el tiempo que les quedaba. Sin embargo, para él, esta habilidad era una bendición. Con esa maldición podía evitar un golpe fatal, incluso si alguien le clavaba algo en el corazón por la espalda. Además, música a eso le permitía activar otras maldiciones que pedían el corazón o la cabeza. Al menos música una vez. Era demasiado bueno para dejarlo pasar. Ahora podría subir de nivel a lo bestia y sin restricciones. Nadie detendría su progreso. 3 días después, los últimos de la prueba, los meros meros, se reunieron en la entrada del reino secreto de novatos. Música. El director de la academia, Jin Chen, saludó a sus colegas con su típica actitud de perdonavidas. Música. Entre ellos, un tipo de pelo corto, el director Su, le preguntó por qué andaba tan farol. Música. Aunque presumiera de 2 estudiantes con trabajos de rango triple S, eso no era ni de lejos todo el pastel. Otro comentó que, la neta, a veces el nivel pesa más que el rango. Un director pelirrojo le dio la razón, añadiendo que el récord más alto en el reino secreto de Qin Chen seguía siendo el nivel 11, una marca todavía imbatible. Y recordó que esa máquina pertenecía a la academia del director Su. Este admitió que era cierto, preguntándose si esa leyenda por fin caería este año. El director de la academia Qin Chen sonrió con confianza, asegurando que pronto lo sabrían, pues confiaba en que su alumno iba a dejar a todos con la boca abierta. En ese preciso instante, una figura inesperada se unió a la reunión. Era Qianxin, el mismísimo padre de Sugen. El director Su se quedó de una pieza. Comentó que hacía un montón que no lo veía, y el director de Qin Chen agregó que era un honorazo, pues era el astrólogo de la academia. Tras los saludos, Qianxin fue al grano y preguntó por su hija. Estaba preocupado por si había armado alguna bronca. El director, viendo el amor de padre, le calmó diciendo que para nada, que Sugen era el orgullo de la academia Qin Chen. Música. Justo en ese momento, vieron a alguien saliendo del calabozo antes de tiempo. El director de Qin Chen dedujo lo peor, debía de estar herido. Pero la persona resultó ser Sugen. Saludó a los presentes y flipó al ver a su padre. Él quiso saber por qué había salido tan pronto, y el director le preguntó a qué nivel había llegado. Con una serenidad que lava la sangre, Música Sugen soltó la bomba. Había alcanzado el nivel 12, dejando a todos los directores absolutamente pasmados. Al ver el récord hecho añicos de esa forma, su director no cabía en sí de orgullo, afirmando que era una maga de fuego digna de su nombre. Qianxin se acercó a su hija y le dijo que había sido una impulsiva, que de haberse quedado un poco más, podría haber conquistado el nivel 13. Ella respondió que la mazmorra se había vuelto un tostón, que encontrar monstruos de nivel 10 era una lata y las recompensas, una miseria. Sin embargo, la verdadera razón de su salida era otra muy distinta. Quería encontrar a Link. Siendo la primera en salir, podría plantarse en la entrada y ver quién Música aparecía después. Mientras tanto, en las entrañas del reino secreto, Yelin soltó un estornudo brutal, como si se hubiera resfriado de golpe. Le pareció rarísimo, porque allí no hacía ni gota de frío. Se preguntó si alguien le estaría echando un mal de ojo. Con los monstruos de nivel 10 ya liquidados, quizás se había pasado de rosca con el entrenamiento. Decidió que era hora de ampliar su zona de caza. Levantando la mano, desató otra de sus nuevas y prohibidísimas maldiciones, rango instantáneo. Este hechizo exigía un pago de sangre, sacrificar un órgano a cambio de una agilidad hasta 10 veces superior durante 1 hora entera. Y ni se lo pensó. Yelin sacrificó un riñón y activó la agilidad a tope. La sensación fue increíble. Música. Ni el más rápido asesino de nivel 50 soñaría con esa velocidad. Moviéndose como un relámpago, avanzó con una rapidez descomunal, creando un estruendo sónico y arrasando con todo a su paso. Era tan endemoniadamente rápido que para cuando las mantis de tormenta sentían su presencia, ya era demasiado tarde. Ahora, pagando el precio con su vejiga, invocó un rayo que incineró al monstruo hasta hacerlo cenizas. Ese hechizo prohibido era conocido como ceniza y trueno feroz. Mientras, en la entrada del reino secreto, muchos estudiantes salían del calabozo en grupos, unos eufóricos y otros con el susto en el cuerpo, felices de haber salido de una pieza. Sin embargo, todo ese tiempo, Sugen había esperado como una estatua en la entrada, con la esperanza de ver a Link. Después de un buen rato, empezó a mosquearse. Él todavía no había aparecido. Quedaban solo 5 minutos y se dio el aviso para que todos los participantes que hubieran terminado regresaran a sus respectivas academias.
Con el examen a punto de finalizar, todo indicaba que el récord más alto de este año se lo llevaba Sugen de Calle. Eso significaba que la Academia Quinchén había tenido una potra increíble, con 2 estudiantes de rango triple S en la misma prueba. Pero, hablando de los triple S de la Academia Quinchén, aún faltaba uno por salir del reino secreto. El cronómetro marcaba 3 minutos para el final. Al escuchar esto, Sugen se rayó, preguntándose si se le habría escapado al salir ella del calabozo, pero tras pensarlo, lo vio imposible. Había estado vigilando la entrada como un halcón desde el momento en que salió. Entonces, el portal del reino secreto comenzó a brillar con un resplandor dorado, la señal de que alguien estaba a punto de salir. Para salir, estaba segura que sería Lin Yi. Música, pero se quedó de a 6 cuando vio que era su compa Yelin. Impactada, no dejaba de pensar por qué él y no su héroe. A Yelin se le hizo súper rara la pregunta y nomás pensó que ya se había acabado el tiempo, por eso tenía que salir. ¿Y a esta qué le pica? Su geni, recuperándose del shock, se alejó bien fría, llamándolo gallina y exigiéndole que ni se le acercara. Esto encabronó a Yelin, que rechinó los dientes. ¿Qué mosca le picó a esa mujer? ¿Acaso estaba loca? En eso, su director se le acercó y le preguntó qué nivel era. La neta no esperaba mucho, nomás tenía curiosidad por ver el avance de su segundo estudiante con rango triple S. Con toda la calma del mundo, Yelin soltó que había llegado al nivel 16. Toda la banda se quedó con la boca abierta. Subir del 1 al 16 exigía 120,000 puntos de experiencia. Cada uno de esos bichos apenas daba 100 puntos de experiencia, lo que significaba que Yelin se había echado a 100 de ellos. ¿Cómo demonios era posible? El director empezó a echarle porras sin parar, diciendo que era el mero orgullo de la Academia Quinchén. Música. Asombrado por su talento, Kanin también lo felicitó, lo que le cayó en la punta del hígado a su hija. Ella respondió bien seca que con la clase de Yelin no era la gran cosa ser nivel 16. Es un maestro de maldiciones prohibidas. Si usaba esas mañas a lo loco, pues obvio que iba a subir como la espuma. Al oír eso, los otros directores le dieron la razón, pensando que la explicación de su geni sonaba bastante lógica. Los demás presentes también pensaron que estaba bien zafado por usar sin parar maldiciones prohibidas en un calabozo para novatos. Después de todo, los maestros de maldiciones casi nunca vivían más de 25 años, y a ese paso Chansey no llegaba a música ni a los 20. Algunos decían que cambiaba su vida por fama barata, lo que era una soberana estupidez. Otros creían que lo hacía nomás para dar envidia, pero que la vida se la iba a cobrar tarde o temprano, así que había que dejarlo disfrutar su momento de gloria. Entonces, un director de greña larga se le acercó a Yelin muy serio y le preguntó por qué lo hacía, dando a entender que Chance y el director Gao lo había forzado, cambiando su vida por el honor de la escuela. Ofendido, el director Gao respondió todo enchilado, diciendo que ni de chiste pondría en riesgo la vida de un alumno. Música. Finalmente, Yelin habló, haciéndose el sufrido y agachando la cabeza. Dijo que nadie lo obligó, que fue su propia decisión. Contó que venía de una familia humilde y que siempre lo habían ninguneado. Ahora que tenía la chance, no se iba a rajar. Aunque muriera en su momento de gloria, le valía. Quería que todos supieran que él sí podía rifársela. Después de ese discursazo, Kanin aplaudió y comentó tranquilo que así se habla, que ese chavo tenía grandes aspiraciones. Como sea, era el estudiante con el nivel más alto en la prueba del calabozo para novatos, y eso nadie lo podía negar. Era el mero mero. Luego, música. Se presentó con Yelin como el papá de su geni y le dijo que si un día se le ofrecía algo, nomás lo buscara. Esto hizo enojar un montón a su hija, quien le reclamó a su padre porque creía que Yelin era el mejor. Estaba segurísima que cuando Lingyi saliera, su nivel sería mucho más alto. Música a su papá, con voz suave, le preguntó quién era ese supuesto genio. Los otros directores también se preguntaron entre ellos si alguno tenía un alumno con ese nombre, pero ni idea. Aún así, su geni insistió con toda la fe del mundo en que Lin Yi era un verdadero prodigio celestial y que todo quedaría claro cuando saliera del calabozo. Mientras, Yelin echaba madres por lo bajo. Harto de tanto circo, se despidió del director Gao y de Kanin antes de largarse, ya con ganas de ir a descansar a su casa. Poco después, el tiempo se acabó y la prueba del calabozo Nava terminó, pero su geni se sacó de onda. ¿Y Lin Yi? ¿Apa? ¿Será que mientras hablaba con Yelin, el otro se peló sin que se diera cuenta? Enchilada, empezó a echarle la culpa a Yelin, segura de que por él no estaba. Cuando su papá le puso una mano en el hombro, ella aseguró que Lin Yi era un verdadero genio y que hasta le había salvado el pellejo, música que Lin era Asa Lara. Kanin entonces cachó que su hija se había salido antes del calabozo solo para toparse con ese misterioso Lin Yi, aunque todo le sonaba medio raro. Le lanzó la pregunta, ¿y si Yelin era en realidad el mismo Lin Yi que ella buscaba? Su geni negó esa idea de tajo. Qué ridículo que a su padre se le ocurriera algo así.
Para ella era impensable que ese cobarde se comparara con Lin Yi. Recordaba cómo Yelin había salido pitando aterrado al ver a la bestia con sangre de dragón en la mazmorra. Música mientras que Lin Yi, él tenía un dominio brutal del elemento fuego. ¿Cómo diablos Yelin de entre todos iba a poseer tal poder? Mientras en su depa, Yelin soltó otro estornudo que lo despertó de un fregadazo. Se preguntó quién andaría de chismoso hablando a sus espaldas. Música seguro era esa tipa insoportable, Sugi. En ese momento, unos golpes en la puerta lo distrajeron. Al abrir, se topó con un hombre gordo con cara de pocos amigos. El tipo se presentó como el señor Wong, el mero gerente de la compañía Kinchen Líquido Oral. Le dijo que llevaba un buen rato buscándolo y que por fin había dado con él. Ya dentro del apartamento, Yelin le preguntó a qué se debía el honor. Wong le soltó que traía noticias de las buenas. Había oído que Yelin cambió de profesión con un éxito rotundo y que encima destrozó el récord del nivel más alto en el reino secreto de Kinchen. Por eso, su empresa quería invitarlo formalmente a hacer la nueva imagen de su producto, asegurándole que la lana sería bastante generosa. Yelin quiso saber cuánto era exactamente generosa. Wong levantó 3 dedos que equivalían a música. ¡3 millones! Luego le pasó un frasquito para que lo probara, explicándole que era el nuevo lanzamiento de la compañía. Un tónico cerebral. Según él, no solo fortalecía la mente y aumentaba la inteligencia, sino que también regeneraba las células, rejuveneciendo varios años al consumidor. Música. Además, la empresa, con más de 100 años de historia, ofrecía un reembolso 10 veces mayor si el producto no jalaba. Yelin destapó la botella pensando que 3 millones valían más que un par de sus órganos. Al parecer, la fama de verdad traía sus beneficios. Se bebió el contenido, que sabía dulce, música, pero al instante sintió un mareo brutal y se le apagaron las luces. Quedó noqueado en su sofá, mientras Wong llamaba a alguien para confirmar que Yelin se había tragado el líquido. Tenía planes de respaldo, pero ni hicieron falta. Consideraba a Yelin un completo ingenuo. La orden era clara, llevarlo ante su jefe. Horas después, ya de noche, en una bodega abandonada, Wong le entregó a un Yelin inconsciente a su superior. Aunque no entendía por qué su jefe se esforzaba tanto por un simple estudiante, sabía que no le tocaba andar de preguntón. El jefe, quien era el dueño del mercado negro donde Yelin vendía sus órganos, le ordenó que se largara. Nadie más debía entrar sin su permiso, y quien desobedeciera, se moría. Así de fácil. Wong obedeció y se fue. El codicioso dueño del mercado negro se agachó junto a Yelin. Recordaba cómo este chavo le había vendido de todo: el hígado, las arterias, la vesícula, las córneas, los riñones, el vaso y hasta los intestinos. Lo más increíble era que todos sus órganos habían vuelto a crecer. Aquello era una locura. Con Yelin podría descubrir el secreto de la regeneración en medio de sus delirios de grandeza. Fantaseaba con obtener poder y riqueza sin fin, al punto que hasta los más picudos se arrodillarían ante él. Pero de pronto, algo lo sacó de su viaje. Al girar la cabeza, se quedó helado al ver a Yelin, sentado tranquilamente en una silla, con brazos y piernas cruzados. No podía ser. El somnífero que usó era capaz de tumbar a un elefante por 6 horas, pero Yelin ya estaba despierto. Sin embargo, a Yelin le importaba un comino esa droga barata. Lo que realmente le carcomía era cómo diablos lo habían encontrado. El jefe se sacudió la sorpresa y, apuntándole con su espada, le advirtió que ya que su mina de oro estaba despierta, no iba a andarse con delicadezas. Si se rendía, le aseguraba no perder ni un solo miembro. Su profesión actual era Hoja Fantasma, de nivel 20. Lo que significaba que tenía una ventaja abismal sobre Yelin. Pero a Yelin, ya sin salida, no le quedó más que ponerse serio. Sabía que usar fuego incendiaría todo el lugar. Así que eligió otra carta: invocar la mirada de hielo eterno, una maldición prohibida que sacrificaba sus propios ojos para congelar todo lo que viera, dejándolo ciego al terminar. El jefe, llamado Julián, sintió el verdadero terror cuando la parte baja de su cuerpo se congeló en un instante, y el hielo seguía avanzando. Trataba de zafarse con su espada, pero era inútil. Pronto su cuerpo fue engullido, excepto su cabeza. Desesperado gritaba que aquello era imposible. Él era nivel 20, y Yelin apenas 16. Ni con toda su magia oscura debería poder vencerlo de un solo golpe. Pero ¿qué clase de monstruo era este tipo? Con Julián totalmente paralizado, Yelin fue directo al grano y le preguntó quién más sabía de su poder regenerativo. El tipo juró que nadie más lo sabía, que un secreto tan cabrón no se lo soltaría a nadie. Yelin decidió creer en su palabra, pero ni de chiste iba a dejarlo con vida. Alzó el puño y lo hizo añicos helados, dándole el fin. Luego sacrificó su estómago para conseguir más poder, e invocó rayos que fulminaron a los guardias, dejando solo a un pobre diablo para sacarle la sopa. Completamente aterrorizado,
El tipo intentó hacerse el valiente, pero al ver a Yelin chispeando poder, soltó todo. Su jefe era Kenson, el mero mero del mercado negro de Quinchen. Apenas cantó, un rayo lo silenció para siempre. Yelin, pensativo, recordó que Kenson era uno de los 10 filántropos más famosos de la ciudad de Quinchen. Esto sin duda complicaba todo el plan. Mientras tanto, en las entrañas del mercado negro, un hombre maduro fumaba un puro grueso mientras oía el reporte de sus lacayos. Música era Kenson. Con una cara de pocos amigos, se sacó de onda al saber que perdieron contacto con Julián. Llevaban más de media hora sin saber de él, y su guarida no era más que un montón de cenizas. Por el desmadre, era obvio que fue obra de un profesional. Furioso, Kenson azotó la mesa y ordenó que encontraran al responsable, pero ya. Al otro día, Yelin llegó a la mansión de la familia Ji, recibido por un emocionado Lin Yu, quien se volvió su fan número 1 tras su último encuentro. En cuanto supo que Yelin venía, mandó a su gente por él. Algo nervioso. Música. Lin Yu mencionó los 2 millones de yuanes que Yelin le había encargado, diciendo que ya lo había arreglado con su padre. Pero Yelin lo cortó en seco, preguntándole si quería ofenderlo hablando de lana en un momento así, después de que él aceptó tenerlo bajo su ala. Para Yelin, la lana era lo de menos. Al oír esto, Lin Yu le echó un brazo encima, dándole una bienvenida de compas y diciéndole que estaba en su casa. Pero por dentro, Lin Yu entendió que su padre no se equivocaba. Pensaba que Yelin era un ingenuo que se dejaba llevar por el orgullo, y mientras pudiera usarlo, conseguiría lo que quería. Pero Yelin no era ningún tonto, y planeó esto para usar a la familia Ji como escudo contra Kenson y su banda. Estaba segurísimo de que Kenson no movería un dedo contra él en la mansión Ji. Al entrar, Yelin se quedó de a 6 al ver una fila de sirvientas dándole la bienvenida. Eso lo dejó con la boca abierta, pensando en cómo cambiaba la vida con lana. Lin Yu le ofreció una de las chicas como su sirvienta personal, y Yelin aceptó de inmediato, aunque luego, medio apenado, dijo que era pura broma. Sin embargo, Lin Yu no lo dejó zafarse e insistió, agregando que su nuevo jefe debía ponerse más elegante para algo importante. Yelin preguntó de qué se trataba, pero Lin Yu le dijo que aguantara vara, que ya vería. Finalmente llegaron a la subasta anual de Quinchen, el evento del año, al que Yelin jamás había ido. Lin Yu le dijo que ahí le presentaría la crema y nata de la ciudad, pero a Yelin le importaba más la comida y le dijo que fuera a lo suyo. Por dentro, Lin Yu lo tachó de novato y sin mundo, pensando que lo naco no se le quitaba. Música. Mientras tanto, Yelin le entraba con todo a la comida. Y con razón, pues sacrificó su estómago y necesitaba recargar pilas. De pronto, una voz le preguntó qué hacía allí. Al voltear, vio a Sugen y a su amiga, Lu Jenny. Lu Jenny preguntó quién era ese tipo. Yelin se encabronó al verla, pensando qué manía tenía esa morra de aparecerse en todos lados. Sugen contestó con un desprecio total, diciendo que Yelin era el miedoso que se rajó contra el monstruo en el reino secreto para novatos, y que toparse con él de nuevo era de mal agüero. Yelin sonrió para sus adentros, imaginando la cara que pondría Sugen si supiera que él era el famoso enmascarado, a la persona que tanto admiraba. Al rato, Linu llegó con sus compas y con orgullo presentó a Yelin como su mero jefe. Los demás se sacaron de onda y, en plan de carrilla, dijeron que Lin Yu debería ser el que mandara, pero él los paró en seco, aclarando que Yelin no era un don nadie y que su nivel era altísimo. Todos se quedaron helados al saber que Yelin alcanzó el nivel 16 en el reino secreto de novatos, muy por encima de sus pobres niveles. Yelin, bien sereno, les dijo que no se azoraran y que estaba dispuesto a echarles la mano para subir de nivel. Si lograban salir de la ciudad, la romperían en el examen final. Eso los prendió cañón. Pero a Lin Yu le entró la preocupación, ya que estaba prohibidísimo salir de la ciudad antes del examen, para evitar que los alumnos recibieran ayuda externa. Yelin cachó que el viaje al lugar del examen sería una buena chance para subir de nivel, aunque soltó que le andaba faltando equipo. Lin Yu lo calmó de volada, asegurando que eso no era bronca y prometiendo darle lo que ocupara de la subasta. Yelin se sorprendió, pero Lin Yu explicó que su padre se mocharía con la lana necesaria para que se luciera en el examen. La subasta arrancó con la aparición de una presentadora despampanante que se presentó como King King, deseándoles éxito a los presentes. Tras una ronda de aplausos, presentó el primer lote, un pergamino de habilidad épica tipo fuego para magos con un precio inicial de 500,000 yuanes. Las ofertas subieron como la espuma hasta los 3 millones ofrecidos por Qian Xin, el padre de su pequeña genio. Yelin observaba la escena tranquilo y sonrió, notando que ese don gastaba la lana sin miramientos por su hija. En el fondo se sintió bien, pues como maestro de maldiciones prohibidas no necesitaba pergaminos. Todas sus habilidades ya eran conjuros bien potentes. Entonces le dijo a Linu que si aparecía algo chido para su clase de hoja de sombra de rango A,
Debía ofertar sin dudarlo, pues una habilidad adecuada podía salvarle el pellejo. La subastadora, con voz clara, presentó el siguiente objeto: un anillo de deseo del dragón real, que aumentaba el espíritu un 30% y daba la habilidad pasiva, Aura de Dragón. El precio inicial fue de 2 millones con música. Aumentos mínimos de 100.000. Las ofertas no tardaron en llover: 2,5 millones, luego 3, después 3,100,000. A Yelin le brillaron los ojos. Un aumento del 30% en espíritu era una locura. Un verdadero game changer para cualquier combatiente despierto. Animó a Linu para que lo consiguiera. Este habló con su padre, quien sin dudarlo soltó 8 millones, convencido de que valía la pena gastar esa lana para que su hijo la rompiera en el examen nacional y entrara a una universidad de prestigio. Música. Pensaba que Yelin no duraría mucho por ser un lanzador de maldiciones prohibidas, así que tarde o temprano todo regresaría a la familia Yi. La subastadora preguntó: ¿alguien da más? Nadie parecía dispuesto a superar los 8 millones hasta que de la nada se escuchó una voz ofreciendo 10 millones. El lugar quedó en un silencio sepulcral cuando apareció Kenson, alto e imponente, y saludó al presidente Yi, dejando ver que ambos se conocían muy bien. El ambiente se tensó al reconocerlo. El rey del mercado negro no solía pararse por esos lugares. Yelin retrocedió por instinto entre la multitud al verlo. Sabía que no podían descubrirlo. El presidente Yi, intrigado, preguntó qué había hecho su grupo para molestarlo. Kenson, música con una risa siniestra, lo señaló y le echó en cara haberse despachado a sus hombres, exigiendo respeto, música. El presidente Yi mantuvo la calma, diciendo que no sabía de qué hablaba, pero si buscaba pleito, música su familia no era cualquier cosa. Entonces ofreció 12 millones. El rostro de Kenson se torció en una sonrisa, captando el mensaje al instante. Todo se decidiría al final. Al salir, le susurró a su asistente si ya había confirmado lo del auto del almacén. El hombre asintió y aseguró que no había duda, que provenía del grupo Yi. Lo siguieron hasta la lujosa villa de la familia Yi. Esa misma noche, el rostro de Kenson se ensombreció. Con esa confirmación, declaró fríamente que el presidente Yi no podría culparlo por lo que estaba a punto de hacer. Momentos después, el anillo de deseo del dragón real fue vendido por 12 millones. El presidente Yi le ofreció el anillo a Yelin y le preguntó si le gustaba. Yelin dijo que sí y le dio las gracias. Lingyu se acercó a su padre y le preguntó quién era Kenson. Su padre respondió que Kenson era el mero mero del mercado negro, un tipo que intentó volverse legal, pero que ahora le echaba el ojo al imperio de su familia. Música. Kenson no se veía como un hablador, así que Yelin le advirtió al presidente Yi. Música que, aunque el grupo Yi era poderoso, solía atraer broncas no deseadas. No estaba de más andarse con cuidado. Al oír esto, el presidente Yi le dio la razón. El anillo del dragón imperial subía el atributo espiritual en un 30%. Su portador era bendecido con la energía del dragón y su suerte aumentaba en 10 puntos. Yelin se puso el anillo y un torrente de energía le recorrió el cuerpo. Sus stats espirituales subieron un 30% y su suerte también aumentó 10 puntos. Bien emocionado, le aseguró al presidente Yi que no se preocupara, que él se rifaría para que Linu entrara en una academia de prestigio, aunque tuviera que obligarlo. El presidente Yi se rió, recordándole que ya eran como familia, música, y que Yelin no tenía por qué andarse con tantas formalidades. Él y su hijo eran como carnales, y cualquier cosa que le gustara nomás tenía que pedirla. Durante toda la noche, el presidente Yi no paró de ofertar. Linu acabó hecho polvo cuando la subasta terminó. Parecía que su padre había arrasado con todo ese año. Cualquier cosa que le llamara la atención a Yelin la compraban sin pensarlo, juntando un montón de ítems valiosos, entre ellos el anillo del rayo celeste, que subía el espíritu en un 15% y potenciaba todas las habilidades de rayo en un 20%. También estaba el collar de la luna fundida, que daba 200 puntos de espíritu extra para los casters mentales. La pulsera de los gemelos daba 40 puntos de espíritu y desbloqueaba el ciclo de la dualidad junto con un efecto pasivo de regeneración rápida de heridas. A Yelin le brillaron los ojos al darse cuenta de que si alguien lo veía regenerarse, ya tenía un pretexto perfecto. Finalmente, se llevó el premio gordo de la noche, la espada de la estrella caída. Aumentaba 300 puntos de fuerza y bajo la luz de las estrellas acumulaba un poder adicional de 100. Yelin casi temblaba de la pura emoción. Con esa espada por fin podría desatar la técnica prohibida que desbloqueó en el nivel 10, conocida como el arte de la espada consume vida. Con cada golpe, un año de su vida era sacrificado y cada ataque pegaba el doble de fuerte que el anterior, acumulándose hasta un máximo de 99. Con esa arma, la iba a romper en los próximos exámenes importantes. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, su geni se relajaba en su tina privada. Molesta todavía no captaba por qué la familia Yi valoraba tanto a ese cobarde de Yelin, se habían gastado un dineral en él.
Su Geni sospechaba que la familia Yi se traía algo entre manos, si no, ¿por qué chiquear tanto a Ye-Lin como si fuera un tesoro? En ese momento, una sirvienta le avisó que Liu Jenny había llegado a verla, acompañada de alguien que decía tener información sobre la persona que buscaba. A su Geni le brillaron los ojos. La persona que había estado buscando era, sin duda alguna, Lin Yi. Le ordenó a la sirvienta que los hiciera esperar en la sala y bajó de volada. Ansiosa por saber de Lin Yi, Liu Jenny le señaló al hombre que la acompañaba. Era el oficial Hank del departamento de investigaciones. Él le aseguró que tenía información sobre Lin Yi, pero le advirtió que no eran buenas noticias. El corazón de su Geni dio un vuelco al escuchar eso. ¡Música! El oficial, con cara seria, le mostró algo en su celular. Una granja en las afueras de Qincheng fue incendiada y hubo varias víctimas. También encontraron rastros de fuego infernal en la escena. Basándose en la descripción que su Geni dio antes, sospechaban que el culpable podría ser el misterioso, el enmascarado del que ella les habló. El departamento quería que cooperara en la investigación. Al oír esto, su Geni reaccionó al instante, defendiendo al enmascarado con uñas y dientes. Aseguró que él no era un asesino, que hasta le había salvado la vida. Nadie le haría creer que era un criminal sin pruebas reales. Además, música, ¿por qué un asesino arriesgaría su vida para salvarla? Liu Jenny trató de calmarla mientras el oficial Han continuaba con toda la calma del mundo. Él entendía su reacción, pero le recordó que en su declaración, ella dijo que el enmascarado usó fuego infernal para acabar con una bestia de octavo rango de un solo golpe. Sin embargo, en la investigación no había ningún registro de alguien con el nombre de Lin Yi, pero lo que sí hallaron fue a alguien que les voló la cabeza. El tono del oficial se hizo más denso, asegurando que era muy posible que Ye-Lin fuera ese misterioso Lin Yi. A Su-Gen se le abrieron los ojos como platos, pero descartó la idea al instante. ¿Música neta? ¿Ese cobarde? Ni de chiste. Ese güey siempre se rajaba ante el peligro. ¿Cómo podría ser Lin Yi? Aparte, Ye-Lin no tenía el poder para usar fuego infernal. El oficial activó su habilidad para detectar mentiras, y sus pupilas brillaron con un tenue fulgor azul. Le preguntó a Su-Gen si estaba totalmente segura. Ella respondió sin dudarlo que sí. Afirmó ser la única que vio a Lin Yi en persona, y no había forma de que ese sacatón fuera él. La habilidad del oficial nunca le había fallado, así que parecía que decía la neta. Al final, le agradeció a Su-Gen su ayuda, y le pidió que si algo más surgía, le avisara de inmediato. Mientras tanto, Ye-Lin andaba en otro rollo. Había llegado la hora de calar su nuevo equipo. Lin Hu lo llevó al centro oficial de la Asociación de Despertados, el mero bueno para entrenar en Qincheng. Una recepcionista les dio la bienvenida, preguntando si querían una sesión esa noche. Lin Hu le dio el sí, agregando que su jefe quería probar su nuevo equipamiento. Ella le preguntó a Ye-Lin cuál era su nivel. Él respondió con total seguridad que era nivel 16. La recepcionista explicó que el lugar tenía salas estándar para despertados de menos de nivel 20, con un costo de 100,000 yuanes por hora. Música. Incluían análisis de poder y calibración de maná. Ye-Lin pidió una sala para nivel 40 o inferior. La recepcionista se quedó de a 6 por un momento, música, pero luego asintió, entendiendo. Lin Yu esperó afuera mientras la chica guiaba a Ye-Lin a la sala de entrenamiento. El lugar era masivo, casi del tamaño de una cancha de básquet, con maniquíes en el centro. Según le explicó, la sala estaba hecha con materiales especiales por un constructor pro. Podía aguantar los madrazos de usuarios de hasta nivel 40. Lo mismo aplicaba para los muñecos de práctica. Para cualquiera de esos peleadores, era casi imposible dejarles un rasguño. En cuanto la puerta se cerró, Ye-Lin le dio una vuelta al sitio, checando con cuidado cada esquina. Al confirmar que no había cámaras de chismosos, se relajó y sacó su espada de guerra de la estrella caída. Dio un salto al frente, decidido a probar la técnica de espada prohibida, esa que le chupaba un año de vida con cada movimiento, y se impulsó por los aires, sujetó su arma con fuerza y entró en un trance misterioso. Cuando bajó la espada, su mirada se clavó, intensa y profunda. Música. El primer corte llegó con un estruendo brutal, como si algo se partiera en dos. Una luz brillante resplandeció en la hoja, la cual ardía con la mismísima vida de su portador. El segundo tajo fue aún más filoso y potente, y hasta el aire pareció cortarse, formando una onda de energía invisible. Luego el tercero, el cuarto y después el quinto. Con cada movimiento, la velocidad de Ye-Lin se disparaba, y cada impacto superaba al anterior. Al llegar al corte número 99, toda la sala de práctica se cimbraba. Una energía salvaje llenaba el aire, y una luz jamás vista brotó de la espada, iluminándolo todo. Un tajo invisible se disparó y atravesó al instante los muñecos, haciéndolos pedazos por completo. Con las 99 capas de la técnica prohibida, cada golpe de Ye-Lin era simplemente aterrador. En ese momento, parecía un auténtico dios de la guerra desatado tras cientos de cortes. Música.
Con un estruendo metálico, los muñecos que supuestamente aguantaban todo de guerreros bajo nivel 40 quedaron hechos añicos en el suelo. Después, Yeleen siguió probando el resto del equipo con sus artes prohibidas, lo que causó que afuera todo temblara un poco. Lin Yu le explicó a la encargada que los exámenes importantes se acercaban y que a Yeleen se le pasaba la mano entrenando. Cuando Yeleen salió con cara de satisfacción, ya se daba una muy buena idea de su poder actual, combinando las técnicas prohibidas de reencarnación ardiente y la espada de longevidad con sus objetos. Música a Lingu le extrañó que saliera tan rápido, y Yeleen solo dijo que estaba fundido y quería descansar. Hasta preguntó si le tocaba pagar por el desmadre del cuarto. Música. La encargada creyó que estaba cotorreando, pues la sala era para guerreros de menos de nivel 40. Música. Si un morro de nivel 16 podía destrozar el lugar, la calidad dejaba mucho que desear. ¿Cómo iba a cobrarle? Aliviado, Yeleen se llevó a Linu de ahí. Mientras la mujer entraba a echar un ojo, al ver que todo estaba hecho añicos, se tapó la boca. No lo podía creer. Los maniquíes estaban rebanados, chamuscados y ni uno solo seguía en pie. Mientras tanto, en la mansión de la familia Yi, los guardias de la entrada sufrían un ataque sorpresa por un enemigo misterioso. A uno le clavaron en el cuello una aguja con veneno. Mientras se ahogaba, el otro, sacado de onda, preguntó qué pasaba, pero sin que se diera cuenta, unas manos emergieron de la penumbra y le quebraron el cuello con una fuerza brutal. Gritos y sangre tiñeron la escena. En ese preciso instante, el presidente Yi estaba en su oficina cuando oyó el escándalo. No entendía qué pasaba, pero el viejo mayordomo entró malherido, desangrándose, y le gritó que escapara. Pero no pudo decir más, pues un cuchillo se le clavó por la espalda. El hombre soltó un alarido de dolor mientras su vida se extinguía. El responsable se reveló, era Kenson. Música. Apareció con una sonrisa burlona y el presidente Yi, furibundo, sacó su pistola, pero antes de jalar el gatillo, el filo de una espada brilló como un relámpago, y ante sus ojos atónitos, sus manos salieron volando por los aires. Kenson sonrió con absoluto desprecio, llamándolo idiota por usar un arma de fuego contra un guerrero. Dijo que tal vez estaba mal de la cabeza. Las armas sirven contra los novatos, pero desde el nivel 30 no son más que simples juguetes. Con su espada en alto, Kenson estaba por darle el golpe de gracia cuando uno de sus secuaces llegó corriendo, avisando que los dos mocosos no estaban en la mansión. Encabronado, Música Kenson decidió perdonarle la vida al presidente Yi por ahora. Matarlo en ese instante sería eliminar de tajo el punto débil de Linu. Música, pero si no aniquilaba a la familia por completo, buscarían venganza tarde o temprano. Planeaba usarlo de carnada para atraer a los chavos y liquidarlos a todos. En menos de media hora, todos en la mansión Yi, excepto el padre de Linu, eran ya solo cadáveres. Cuando Linu y Yeleen por fin regresaron, sintieron al instante que algo no estaba bien. Los guardias de la entrada habían desaparecido, la mansión estaba en un silencio sepulcral y las luces apagadas, como si se hubiera ido la luz. Yeleen percibió el penetrante olor a sangre y entró de golpe con un mal presentimiento, pidiéndole a Linu que se preparara. Al prender las luces, Linu se quedó helado. Los cuerpos de los guardias y sirvientes yacían por doquier, con miembros cercenados y esparcidos por el suelo. Muchos tenían rostros congelados en terror, como si hubieran visto al mismísimo diablo antes de morir. Linu retrocedió, pálido como un fantasma, negándose a aceptar la realidad, convencido de que esta no podía ser su casa. Yeleen le gritó que tuviera cuidado, pero Linu, cegado por el pánico, corrió desesperado hacia la oficina de su padre. Música sobre la mesa. No muy lejos de Yeleen, descansaba una nota. Al tomarla, lo llamó para que viera lo que decía. Linu llegó hecho una furia, con la ira ardiendo en sus ojos. La nota decía que si quería salvar a su padre, debía entregar a Yeleen en el mercado negro subterráneo, y advertía que cada 6 horas le arrancarían un trozo de carne a su padre. La furia de Linu explotó, hizo pedazos la nota y juró por su vida que mataría a Kenson con sus propias manos. Música. Estaba a punto de salir a buscarlo para pelear a muerte cuando Yeleen lo detuvo por el hombro. Yeleen le aseguró que todo esto era su culpa y que él mismo iría a rescatar al presidente mientras Linu se ponía a salvo. Linu se negó rotundamente, pero Yeleen lo noqueó con un golpe preciso y certero en el cuello. Le pidió perdón, prometiendo traer a su padre de vuelta sano y salvo. Dejó a Linu en el sofá y abandonó la mansión, decidido a enseñarle a Kenson lo aterrador que es un maestro maldito sin nada que perder. Música. En las entrañas del mercado negro de Qingchen, los matones de Kenson estaban desplegados por todos lados, armados hasta los dientes y alertas. Una sombra surcó el cielo nocturno y aterrizó en silencio, sin que un solo guardia lo notara. Era Yeleen, vestido de pies a cabeza de negro y con la cara cubierta por una tela oscura. Música se camuflaba a la perfección con la noche. Aunque había un chingo de guardias, si lograba colarse y sorprender a Kenson,
tendría chance de liquidarlo sin hacer ni un ruido. Sin embargo, justo en ese momento, uno de los guardias lo vio y le apuntó con el dedo. Directamente, Jelin no daba crédito, estaba seguro de que su escondite era perfecto, pero entonces lo entendió, una maldita cámara lo había vendido. El jefazo de los guardias le apuntó con su fierro, bien sobrado, y se burló diciéndole que todo el lugar estaba plagado de cámaras de visión nocturna. Aunque la había regado, a Jelin ni le importó. Si tenía que despacharlos a todos, que así fuera. 3 guardias se le acercaron, pero Jelin mandó al diablo el sigilo, y se les fue encima con todo. Ya había cargado con broncas antes y no le temblaba la mano para otra más, con tal de que ni un alma quedara para chismear su secreto de inmortalidad. Música. Se arrancó la máscara y empezó a dibujar sellos con la zurda, ocultos en la penumbra. Y entonces desató un hechizo prohibido, la reencarnación ardiente. Música. Con el buff de 5 piezas de equipo que potenciaban su poder mental y sus propios 1088 puntos, llegó a 2176 al activar el ciclo ardiente. Ninguno de esos pobres diablos entendía el monstruo que tenían enfrente, hasta que vieron brotar de sus palmas música, una llamarada infernal. Esas flamas moradas y rojas parecían capaces de devorarlo absolutamente todo. Los 3 soltaron plomo de inmediato, pero Jelin esquivó las balas como si nada, y entonces activó otro hechizo prohibido, el fuego kármico que calcina los cielos. Esta vez sacrificó su riñón izquierdo, pues el derecho apenas se le regeneraba. El fuego pintó la noche de rojo y se extendió a una velocidad brutal, envolviendo a todo el grupo en un infierno de llamas. Los gritos de agonía se los tragó el fuego, dejando solo el crepitar de la destrucción. Otros 2 guardias intentaron rodearlo, pero Jelin activó la danza fugaz, poniendo su velocidad a tope. En un parpadeo, música se materializó justo frente a ellos, estampando sus palmas ardientes en sus caras. En segundos, los 2 tipos ardieron en llamas y se fueron al otro mundo entre gritos, dejando solo cascarones carbonizados. Jelin emergió del infierno de fuego sin voltear, decidido a mandarle un mensaje a Kenson. El rey había llegado. Música. Apenas se acercó al edificio principal, la puerta voló en 1000 pedazos. El aire se crispó y formó 2 navajas de viento que se lanzaron directo a él, pero gracias a sus reflejos de gato, Jelin las esquivó sin sudar y cachó que el ataque venía de un usuario de viento, un cabrón con cambio de clase de nivel 30 para arriba, sin duda. En la entrada lo estaban esperando 2 güeyes. Un espadachín se burló de Jelin, llamándolo pendejo por venir solo. Su compa, un lancero, se rió y le recordó que el jefe lo quería vivito y coleando. El espadachín prometió no despacharlo, solo jugar un ratito con él antes de entregarlo. Jelin desenvainó su espada de guerra estrella caída, activando al instante la maldición de la espada vital. Con una voz que congelaba la sangre, les advirtió de su pésima suerte. Les dijo que se dejaran venir. Música, que quería ver cuántos pedazos podía sacarles. El lancero, muy confiado, usó su magia de viento, el dragón de aire, y se le abalanzó encima. Jelin paró el golpe y contraatacó con su primera estocada, pero el espadachín apareció por su espalda con un tajo de viento. Gracias a la danza fugaz, Jelin lo esquivó y soltó su segundo corte. Aunque era veloz, a sus golpes les faltaba galleta y apenas si les hacían cosquillas. Sus rivales se partieron de risa por sus habilidades de novato. Pero Jelin conocía de sobra el efecto acumulativo de la técnica de la espada prohibida. Les dijo que se calmaran, que muy pronto iban a entender de qué iba su espada. El tercer corte lo paró el lancero. El cuarto lo bloquearon entre los 2, pero empezaron a sentir que algo no cuadraba. Sus ataques eran cada vez más potentes y difíciles de aguantar, mientras su maestría con la espada se volvía más letal y profunda. El quinto corte resonó con un estruendo metálico, brutal, música. Luego vino el sexto, el séptimo, y en el octavo, la fuerza fue tan descomunal que el arma del espadachín se hizo añicos, mandándolo a volar varios metros. El lancero, en shock y muerto de miedo, le gritó a su hermano con desesperación. Frente a la bendición del octavo nivel de la técnica de la espada prohibida, ninguno de los 2 tenía el poder para aguantar. Jelin sintió todo el power de ese octavo golpe, apretándose el pecho con dolor. Avanzó hacia el lancero con una sed de sangre que se podía oler. El tipo, música cagado de miedo, le preguntó qué chingados de técnica de espada era esa, y cómo era posible que cada golpe fuera más bestia que el anterior. A la luz de la hoja de viento, el rostro de Jelin se volvió gélido y sentenció: no tienes por qué saberlo. ¡Zas! El sonido de la espada cortando carne retumbó y la sangre salió disparada a chorros. Con un solo tajo, Jelin le apagó las luces al tipo. Su cadáver se desplomó y su hermano lanzó un grito que helaba la sangre, llamando a Jelin un maldito demonio, jurando que no era humano y que tendría una muerte de perro. Jelin solo le devolvió una mirada de hielo, en puro silencio.
Activó la maldición de reencarnación ardiente y lo borró del mapa en un parpadeo, dejándolo hecho puro chicharrón mientras las llamas devoraban hasta sus huesos. Yelin se fue de ahí, como si nada, sentenciando fríamente que de ese lugar nadie saldría vivo. Se metió al enorme edificio y sin perder tiempo, empezó a limpiar cada piso. En el proceso, se encontró con guerreros de nivel superior a 30, pero contra un maestro de lo prohibido como él. Un tipo inmortal con maldiciones que llovían del cielo. Esos guerreros no eran más que un chiste. Su estilo de pelea a lo kamikaze hacía pan comido despachar a enemigos de ese calibre. Sin embargo, Yelin también estaba pagando un precio muy alto. Su cuerpo era un mapa de heridas de pesadilla, de esas que matan a cualquiera, hecho una coladera por armas y marcado por hielo y fuego. Aún así, en ese momento parecía un demonio del mismísimo infierno cobrando almas. Seguía avanzando, preguntando a gritos por el paradero de Kenson, hasta que se topó con un muro de verdad. Xiuqi, un guerrero nivel 42 que se plantó frente a él como una auténtica montaña. El tipo era un gigante, con una cara de querer matar a alguien y una mirada burlona. Sostenía un hacha de guerra masiva y su aura te congelaba la sangre. Xiuqi, conocido por ser toda una leyenda criminal del mercado negro, comentó que hacía un chingo que nadie tenía los huevos para armar bronca ahí. Pero al ver a Yelin hecho un colador, no pudo evitar preguntarse cómo diablo seguía de pie. ¿Cuál era su truco? Yelin cachó al instante que estaba frente a un hueso duro de roer. Esa hacha por sí sola parecía pesar 1 tonelada. Yelin le tiró el anzuelo, que soltaría la sopa si Xiuqi dejaba su juguetito. Obviamente el tipo le dijo que ni madres. Si Yelin no cantaba, primero lo quebraba y luego lo estudiaría con calma. ¡Y ¡zas! Xiuqi se le fue encima con el hacha, soltando un madrazo que hizo temblar el edificio y mandó a volar escombros por todos lados. Yelin apretó la mandíbula y lo esquivó por un pelo, activando su reencarnación ardiente y la danza fugaz. Frente a Xiuqi, no podía ni parpadear. Tras usar 2 hechizos prohibidos al hilo, su condición regresó a su máximo nivel. Xiuqi se rió en su cara, preguntándole cuánto aguantaría quemando su propia vida a cambio de poder. De repente, se le abalanzó de nuevo, golpeando con una fuerza tan brutal que Yelin salió volando en cuanto intentó bloquear con su espada, escupiendo un chorro de sangre. Antes de que se parara, Xiuqi le metió un rodillazo con todo en el abdomen, pero ni así, Yelin se levantó como si nada, lanzando espadazos sin parar para conectar ataques, pero la diferencia de poder era abismal. El hacha de Xiuqi desató una fuerza aterradora, que mandó a volar la espada de Yelin, dejándolo desarmado. El rostro de Yelin se puso serio, como se lo temía. Un guerrero de nivel 42 era de otro pinche nivel. Ni combinando las 99 capas de su técnica prohibida con la reencarnación ardiente y la danza fugaz, podía hacerle frente. Sin embargo, tenía un as bajo la manga, su inmortalidad ardiente. Xiuqi aprovechó el momento para reventarle el hombro a Yelin, haciendo que los huesos tronaran como palomitas. Yelin escupió sangre mientras su cuerpo salía disparado como bala, hasta estamparse contra el muro. Xiuqi lo miró decepcionado, diciendo que apenas estaba calentando y el otro ya estaba en el suelo. Yelin tuvo que admitir que contra un experto del cuerpo a cuerpo, su espada se quedaba corta, pero aún tenía su última carta, y Xiuqi debía recordar que él se lo buscó. Lentamente, Yelin se puso de pie. Sus heridas internas y el hombro roto empezaron a sanar al instante. Lo que pasó después fue una locura total. Yelin lo apostó todo, sacrificando cada maldito órgano de su cuerpo sin dudarlo. Hígado, pulmón, estómago, riñón, vesícula, páncreas, vaso, intestinos, todo. Lo ofreció todo para invocar el legendario trueno destructor de mundos. Porque los hechizos prohibidos no son omnipotentes, exigen que el que los usa tenga el poder suficiente para controlarlos. Yelin era nivel 16, un trueno común no le haría nada a Xiuqi, pero el precio del sacrificio fue tan brutal que su poder se volvió una locura. Música. Al caer el trueno del caos, los ojos de Xiuqi se abrieron de puro pavor, ni siquiera su cuerpo de dios podía soportarlo. En un parpadeo, la mitad de su cuerpo se hizo polvo, y lo que sobraba se desintegró al instante, quedando solo una mano en el hacha antes de desaparecer. Yelin no era el más diestro con la espada, pero su trueno del caos era otra onda. Si Xiuqi quería respuestas, tendría que preguntárselas al mero rey del infierno. Retorciéndose de dolor, Yelin avanzó al siguiente piso. Se sentía fatal. Sacrificar tantos órganos le estaba cobrando factura. Mientras, en la suite presidencial de ese mismo edificio, Kenson, música bien despreocupado, se la pasaba chido con una de sus tantas morras. Y eso que ya le habían chismeado de un intruso, confiaba en que Xiuqi, su subjefe, bastaría para despachar a cualquiera que invadiera su territorio. A él le importaba más si su acompañante, la señorita Cheng, quería calar el regalito que le ofrecía. La morra le agarró la onda al vuelo y aceptó encantada.
Pero antes de seguirle, Yelin irrumpió en la suite como un toro embravecido, espada en mano. Exigió saber dónde fregados estaba el presidente Y. Música encabronado. Kenson se paró sacado de onda de que ese escuincle llegara tan lejos. Preguntó por Siuki. Pero Yelin no estaba para estupideces. De un brinco bajó su espada gritando que su juguetito ya era historia y que él seguía. Kenson solo se rió de tal descaro y, tranquilo, paró la espada con sus meras manos. Por algo era el rey del mercado negro de Qincheng, un tipo con un chingo de enemigos queriendo su cabeza. Para él, a Yelin le quedaba grande el saco. De volada lo agarró del cuello y usó una técnica bien pasada de lanza llamada respiro quebrantador. Le reventó el gañote como si nada. Dejó caer su cuerpo al suelo, harto de perder el tiempo con un bueno para nada. Pero para su sorpresa, Yelin no estaba muerto. No solo se levantó, sino que todas sus heridas habían sanado. Música. No manches. Kenson no entendía qué pedo. Si él mismo se había encargado de darle cuello. Yelin, burlándose en su cara, sacrificó su ojo izquierdo y activó la maldición. Ojos de escarcha eterna. Al instante, las patas de Kenson quedaron atrapadas en hielo. El supuesto rey del inframundo se cagó de miedo al ver que no podía ni moverse. Yelin lo ignoró olímpicamente y le soltó la suya. Exigió saber dónde estaba el presidente Yi. Kenson se negó a soltar la sopa y Yelin lo castigó, activando su reencarnación de fuego, envolviendo sus brazos en llamas. Los gritos de Kenson retumbaban como si lo quemaran vivo, mientras el fuego le devoraba la carne. En eso, un golpe seco sonó tras Yelin, unas rodillas en el suelo. Era la señorita Chen, apuntándole con una fusca a la espalda de un presidente Yi amarrado. Exigió que Yelin soltara a su hombre o le daba cuello allí. Ante esto, Yelin apagó el fuego y propuso un intercambio, pero nomás dio un paso hacia ella y la morra le apuntó la pistola directo a él, advirtiéndole que ni se moviera o le soltaba un plomazo. Kenson, todavía de hocicón, dijo no necesitar que una vieja lo salvara, pero igual le ordenó a Chen que se pelara. Ella no le hizo caso. De repente soltó 3 plomazos, hiriendo a Yelin en la panza, el pecho y el hombro izquierdo. Él cayó al suelo mientras Chen corría hacia Kenson. Él la llamó pendeja por no pelarse como le dijo, y le advirtió que ese güey no estaba muerto. La revelación la dejó helada. Para cuando le cayó el 20, Yelin ya estaba de pie, yendo hacia el presidente Yi. Con una calma brutal, usó otra vez los ojos de escarcha eterna y congeló las manos de Chen con todo y pistola. Ella se quedó pasmada al ver inutilizada su única fuente de huevos. En ese instante, Kenson, música ya desesperado, le rogó a Yelin que se desquitara con él y la dejara en paz. Pero su ruego se acabó de golpe cuando la espada de Yelin, brillante, le voló la cabeza de un tajo. El rey del inframundo de Qincheng murió con los ojos pelones, mientras Chen, en shock total, miraba la escena como un mar de lágrimas. Frente a sus ojos, incapaz de creerlo, soltó un grito desgarrador. Yelin, música sin inmutarse, se acercó al presidente Yi con una cara de póker. Con la voz rota, Chen preguntó si a ella también le esperaba el mismo destino. Yelin suspiró, se echó al presidente Yi inconsciente al hombro y simplemente se largó. Le dijo que dejara de pensar tonterías. Él no lastimaba a mujeres, y si su novio no hubiera secuestrado al presidente, jamás habrían sido rivales. Le ordenó que se largara de ahí. Nunca se supo si Chen obedeció. Poco después, Yelin desató su fuego infernal, purificando todo el lugar, convirtiendo el edificio en polvo y sumergiendo el mercado negro en un océano de fuego. Así cayó la ciudad más corrupta de Qincheng. Al día siguiente, en la mansión familiar, el presidente despertó después de que lo curaran. Estaba acostado en la cama, envuelto música en vendas, parecía una auténtica momia. Por suerte, sus manos cercenadas pudieron ser reimplantadas y curadas. Al verlo despertar, Jilinyu se soltó a llorar. Temía que no volvería a ver a su padre jamás. El presidente lo calmó, asegurándole que mientras música él siguiera con vida, la familia estaría a salvo. Sin embargo, su mirada luego se fijó en Yelin, llena de preguntas y sospechas. Música había estado inconsciente durante todo el relajo y no sabía qué onda. El presidente Yi quería saber cómo. Por todos los cielos, Yelin había conseguido rescatarlo. Yelin, música nervioso, se rascó la nuca y contestó que él tampoco tenía muy claros los detalles. Toda la misión de rescate la había llevado a cabo su buen amigo, Linji. Fue él quien lo salvó de Kenson y le prendió fuego a todo el mercado negro. Música. Al oír hablar de ese misterioso Linji, el presidente Yi, aunque agradecido y feliz por seguir con vida, no pudo evitar preguntarse de dónde salió y por qué nunca había oído de él. Yelin tampoco estaba seguro de la identidad de Linji y, como apenas lo conocía, dudaba que Linji le fuera a revelar su verdadera identidad. El presidente Yi captó la indirecta y no preguntó más. Si Yelin no quería hablar de eso,
Entonces este viejo no iba a insistir. Lo más urgente ahora era el examen de admisión a la universidad. Ni Yelin ni su hijo debían demorarse. Ambos calmaron al presidente Yi, diciéndole que no se preocupara, pues todavía quedaban 27 horas para los exámenes. Además, ya estaban listos y no lo iban a decepcionar. Sin embargo, en ese preciso instante, 3 hombres de traje y lentes oscuros llegaron a la mansión. Les dieron permiso de pasar, entraron con paso firme y anunciaron que eran de la oficina de investigación. El oficial Hang sacó una orden de arresto y se la enseñó a Yelin, explicándole que era sospechoso en un caso de homicidio a gran escala en la ciudad, así que debía acompañarlos para cooperar con la investigación. Una gota de sudor frío resbaló por la mejilla de Yelin. No esperaba que los investigadores actuaran tan rápido. Aún así, oponerse de frente era muy arriesgado, así que decidió ir con ellos y ya después vería qué hacer sobre la marcha. Mientras se lo llevaban, Lin Yu les preguntó a los oficiales por qué se llevaban a su jefe. Pero ellos ni pío dijeron. Yelin, con toda la calma del mundo, Música solo les dijo que se acordaran de ir por él a la oficina. El presidente Yi lo tranquilizó, asegurándole que no tuviera miedo, que él conseguiría el mejor abogado para sacarlo de ahí. Mientras tanto, en la mansión de la familia Suge, Kanin tocó a la puerta de su hija para decirle que había noticias sobre Lin Yi, el chico que la traía obsesionada. Al oír esto, Sugen se emocionó como si le hubieran dado la mejor noticia del mundo. Su padre incluso tuvo que recordarle que se cambiara de ropa antes de bajar, donde le esperaba el oficial Han de la oficina de investigación. Música. Cuando Sugen salió de su cuarto con un fuerte suspiro, su padre cerró la puerta y empezó a toser con fuerza. Sacó una llave del bolsillo y con una mirada muy seria, Música. Pensó que nunca se imaginó que Yelin podría derrotar a Kenson por sí solo. Sin embargo, lo que más le angustiaba era que a él ya no le quedaba mucho tiempo. Se preguntaba cuándo Yelin estaría dispuesto a aceptar su oferta y a pedirle ayuda. Al parecer, el secreto de Yelin no era tan fuerte como creía. Mientras tanto, en la oficina de investigación de Qincheng, se alzaba una mole de edificio, diseñado para aplastarte con la mirada. Dentro, en una de sus celdas de alta seguridad, obra de genios de la ciencia y la arquitectura, escapar a la fuerza era una completa fantasía. Y allí, Yelin esperaba sentado en la única silla de la celda, cuando la puerta de acero rechinó, revelando una silueta en las sombras. Con frialdad, Yelin soltó: "No diré ni pío hasta que llegue mi abogado". Música. Aunque en el fondo sabía que ni los contactos del presidente Jin bastarían, no con tantos fiambres en la cuenta. El tipo, que ya se veía hasta la madre, entró y sin más, lo agarró de la ropa y lo levantó en vilo. El desconocido le espetó que dijera dónde estaba esa cosa. Yelin, sin aire y confundido, apenas pudo preguntar de qué hablaba, porque neta, no tenía ni la menor idea. Esa respuesta enfureció más al hombre, que creía que se hacía güey. Lo amenazó con sacarle los ojos y seguía con su teatrito. De un tirón, lo reventó contra la pared, sintiendo el golpe como si lo hubiera atropellado un tráiler. El tipo, con voz gélida, le dijo que entregara la llave. Kenson murió por su mano, así que era lógico que él tuviera la llave. Pero Yelin jamás tomó nada del mercado negro, para no dejar ni una sola prueba y... si la llave hubiera existido, ya estaría hecha cenizas. No podía hacer un gesto en falso, o ese sujeto tomaría medidas extremas contra él. Arriesgando su secreto de inmortalidad o sus propios ojos, decidió jugársela. «La llave la tengo yo», dijo, «pero no aquí conmigo». Y le advirtió que si seguía con sus jaloneos, jamás la encontraría. Al principio, Yelin planeaba aguantar en la oficina hasta los exámenes, pero ahora entendía que el lugar seguro era en realidad la boca del lobo. Jamás imaginó que el mero subdirector de la oficina estuviera en el ajo con Kenson. Aún así, se atrevió a exigirle que lo sacara de ese hoyo. Música. El tipo le jaló del cabello y le soltó un tremendo chingadazo en la mejilla izquierda. Yelin escupió sangre y entendió que ese oficial no tenía ni honor ni madre. Con frialdad, el hombre le preguntó si de verdad quería salir de la oficina justo ahora, porque se volvería un prófugo y podría despedirse del examen. Yelin apretó los labios. Estaba en un callejón sin salida y bien oscuro. El poder de ese tipo alto y flaco era aún más aterrador que el de Kenson. Ni peleando ni huyendo, no tenía ni una sola oportunidad. Desde el suelo levantó la mano pidiendo tregua. Quería hacer una llamada. El hombre sacó su celular y comentó que... música. Si Yelin hubiera cooperado así desde el principio, se habría ahorrado el dolor. Yelin tomó el aparato y marcó, jurando por dentro que se la cobraría con intereses. 10 minutos después, alguien entró en la celda. Y no era otro que el mismísimo padre de Suji, Su Jianxin. Apenas puso un pie adentro, música. Ignoró por completo al oficial y dijo que traía la llave que tanto buscaban. En sus manos estaba la llave y la entregó sin más. Al irse, el oficial le preguntó por qué ayudaba a ese mocoso
pero Kanin le respondió, helado, que eso no era de su incumbencia. Ya había entregado la llave, su parte del trato estaba hecha. Y dicho esto, el hombre ofreció una disculpa y se fue. Jelin, aunque aliviado de que la tortura terminó, no dejaba de pensar cómo diablos la llave de Kenzon apareció en manos de Kanin. ¿Acaso estaba metido en alguna conspiración? Haciéndose el inocente, Jelin le dio las gracias a Kanin, porque sin su ayuda, neta que habría estado en un problemón. Pero Kanin no se tragó su numerito. Le dejó claro que lo salvó por motivos egoístas, no por buena gente. Y además le soltó la advertencia: si su secreto de inmortalidad salía a la luz, todos los poderosos de Daxia y del mundo vendrían por su cabeza. Esas palabras le cayeron a Jelin como un balde de agua helada. Kanin, él sabía de su inmortalidad. ¿Qué hacer? La respuesta era clara: tenía que matarlo. Jamás le había contado a nadie sobre eso, porque sabía de sobra que un hombre inocente es culpable si posee un tesoro tan codiciado. Si aprovechaba un solo descuido de Kanin y usaba el rayo del caos con todo su poder, quizá podría herirlo de gravedad o incluso liquidarlo. Pero después de eso, ¿qué pasaría? Y trató de hacerse el menso, pero Kanin no se tragó el cuento. En los ojos de Jelin brilló un destello asesino que Kanan cachó al instante. Eso confirmaba sus sospechas. Jelin era inmortal. Justo cuando Jelin pensaba atacar, Kanin continuó con total seguridad. Como dicta la lógica, si eliminas lo imposible, lo que queda, por más fumado que parezca, es la neta. Jelin tenía un cuerpo inmortal, aunque fuera débil. Esto demostraba que las leyendas eran ciertas. Jelin quiso saber qué demonios quería Kanin de él. La respuesta lo dejó de a 6. Le preguntó si quería ser su discípulo. Aquello dejó a Jelin todo sacado de onda. No captaba qué significaba ser su discípulo, ni qué ganaba Kanin con eso. El hombre tosió levemente y explicó que ya no le quedaba mucho tiempo y, antes de petatearse, quería un discípulo para encargarle unas chambitas. Curioso, Jelin preguntó qué podía ser tan importante. Entonces Kanin sacó una llave idéntica a la que acababa de entregar y se la dio a Jelin. Este se quedó impactado. ¿A poco existían dos llaves? Al ver su cara de confusión, Kanin sonrió y le soltó que la que le dio al oficial era un clon forjada música, con un montón de esfuerzo por un viejo compa herrero. La que tenía en sus manos era la mera llave antigua del apocalipsis. Jelin la observó con atención. Era de bronce con manchas de óxido, pero emanaba una aura ancestral y misteriosa. Según Kanin, este mundo no tenía monstruos ni gente con clases especiales hasta que descendió la puerta del apocalipsis. Ese día, 7 artefactos ancestrales cayeron desde el portal y se regaron por el mundo. Cada uno otorgaba habilidades únicas. Los primeros 7 en obtenerlos se volvieron existencias de nivel prohibido, exageradamente poderosas. Música. Tras abrirse la puerta, el mundo cambió. Los humanos pudieron cambiar de clase. Empezaron a brotar monstruos extraños y bien manchados, y mazmorras música de todo tipo surgieron sin parar. En esa época estallaron un sinfín de guerras terribles, tanto entre humanos y monstruos como entre los mismos humanos. Música. Hasta los artefactos ancestrales fueron hechos pedazos. Ahora, su existencia no era más que una leyenda, y esa llave antigua era la única que podía abrir la puerta del apocalipsis. De nuevo, Kanin le preguntó a Jelin si aceptaba ser su discípulo y echarle la mano. Jelin lo meditó. Ahora que el tipo sabía su secreto, no le quedaba de otra. Aceptó convertirse en su aprendiz, aunque no estaba seguro de dar el ancho para la misión que su nuevo maestro le pediría. Música. Kanin se rió y le puso una mano en el hombro a Jelin. Le recordó que no debía achicopalarse. Música, porque con su fuerza actual, si entraba a la Academia Suprema para seguir entrenando, su futuro sería ilimitado. Antes de terminar, Kanin quiso encargarle una cosa más. Jelin lo miró con curiosidad. El hombre sonrió medio apenado y le pidió que le echara un ojo a su Sugen después de su muerte, protegiéndola de quien quisiera pasarse de lanza. Esa petición sacó de onda a Jelin. Neta, dudaba que alguien pudiera mangonear a esa chica con carácter de tiranosaurio, siendo hija de un hombre tan coyote. Se rascó la nuca nervioso e intentó animar a su nuevo maestro, diciéndole que viviría un resto, quizás más de 100 años. Kanin nomás se rió ante sus palabras y salió de la celda, con Jelin pisándole los talones. Este aún no lo sabía, pero en realidad era mucho más viejo de lo que aparentaba, lo que le daba varias ventajas. Como sea, todavía era joven y su poder podía crecer poco a poco. No había prisa. Lo que de verdad importaba ahora eran los exámenes de admisión a la universidad. Música. Debía sacar buenas notas y, por lo visto, también la hija de Kanin. Rato después, en la mansión de la familia Su, Música Sugen se quedó fría al ver en su casa a la persona que más detestaba. Y para colmo de males, acababa de enterarse de que su padre había aceptado a Jelin como su discípulo.
Para ella, eso era imposible y la llenaba de coraje. ¿Cómo podía su padre aceptar de aprendiz a un gallina como él? Música, según ella, no solo era un cobarde, sino también un vil mentiroso. Le exigió a Yelin que se largara de su casa, aunque sabía que sus palabras música valían para puro cacahuate. Yelin cruzó los brazos con calma y ni se inmutó en responderle a esa escuincla malcriada. Estaba dispuesto a pelarse si su padre se lo pedía. A fin de cuentas, él nunca buscó este enredo. Si su gen tenía tanta bronca con su presencia, iba a cantárselas a su padre. En ese instante, Kanin bajó, atraído por el argüende de su hija. Su geni lo miró, desesperada, y le soltó el porqué. De entre todos sus compañeros, Yelin tenía que estar música en su casa. Lo llamó gallina y embustero, y exigió que lo sacara de ahí, pues no le cabía en la cabeza que fuera su discípulo. Cananín lo confirmó. En efecto, había aceptado a Yelin como aprendiz, y lo que decía era la pura verdad. Pero antes de que pudiera explicar sus razones, su hija lo cortó en seco, indignadísima, preguntando si ya chocheaba o qué onda. No entendía cómo se le ocurría querer a alguien como él de aprendiz. Y bueno, olvidando su carácter, ¿qué pasaba con su supuesto talento? Según ella, Yelin era un hechicero maldito, destinado a no pasar de los 25 años. Entonces, música. ¿Qué diablos iba a enseñarle su maestro en tan poco tiempo? Total, se iba a petatear bien pronto. Kanin soltó la bomba. Yelin era en realidad superpoderoso y era el mismísimo Lin Yi que ella tanto buscaba. ¿A poco no se había dado cuenta que Yelin y Lin Yi eran la misma persona? Kanin creyó que su hija por fin entraría en razón con esto, pero, música para su sorpresa, la reacción fue totalmente inesperada. Su geni soltó una carcajada y lo miró con un frío que helaba. Jamás creyó que su compañero, además de cobarde y mentiroso, fuera un vil farsante, capaz hasta de engañar a su padre. Pero ella sabía perfectamente lo que vio ese día. Yelin rajó como un cobarde cuando más lo necesitaba, y si no hubiera sido por el gran Lin Yi, que apareció para salvarle el pellejo, seguro ya estaría muerta. Para ella era imposible que esos dos fueran la misma persona. No se parecían ni en lo blanco del ojo, ni en su físico, ni en su forma de ser. La neta es que, para gente como su geni, una vez que se les mete una idea en la cabeza, es casi imposible que acepten otra verdad, aunque la tengan en sus narices. Mientras se iba, su geni juró encontrar al verdadero Lin Yi y exhibir al farsante de Yelin. Yelin se acercó y le preguntó a Kanin si debía seguir a su hija y cuidarle las espaldas en secreto. Cananín sonrió con amargura y negó con la cabeza. No hacía falta. Nadie se atrevería a tocarle un pelo en Qingcheng. Además, le pidió que no se tomara tan a pecho las palabras de su hija. Ella no es mala de corazón, solo es algo desconfiada. Incluso se disculpó por su geni, admitiendo que fue su culpa por consentirla de más. Con los exámenes de la uni a punto de empezar, sacó una caja de madera y se la dio a Yelin. Y al abrirla, Yelin encontró una máscara delgadísima, como ala de cigarra, pero al verla de cerca se le heló la sangre. No era una máscara cualquiera, sino un rostro humano tan real que parecía recién arrancado. Kanin la llamó el rostro ilusorio, una pieza creada por un viejo compa herrero. Con esta máscara, música. Yelin podría convertirse en otra persona, cambiando su voz y hasta su energía. Gracias a ella, si en el futuro música quería pelear con todo su poder, solo tendría que usarla para no ser descubierto. A Yelin le brillaron los ojos de emoción. Chance y no aumentaba su fuerza, pero el artefacto era un as bajo la manga. Le dio las gracias a Cananín. Por primera vez, sintió que ser su discípulo no estaba tan mal. A la mañana siguiente, el mero día de los exámenes de ingreso, Yelin llegó a la Academia Qingcheng y fue directo al área de espera, un campo abierto donde ya estaban todos los aspirantes reunidos. Desde ahí, los meros de la escuela los llevarían hasta la salida de la ciudad. En cuanto Lin Yo lo vio, corrió hacia él todo emocionado, aliviado de que su jefe por fin llegara. Música. Desde que Yelin le salvó el pellejo a su padre, Lin Jo lo aceptó como su líder y amigo de verdad. Su padre incluso le contó el chisme de que Yelin era ahora discípulo de Kanin, quien se había echado la culpa por la caída de Kenson y su mercado negro. Al oír esto, Música su geni, que andaba cerca, bufó con desprecio y le lanzó una mirada asesina a Yelin. Estaba segurísima de que su padre había sido chamaqueado por ese tipo. Para Música ella, Yelin no era más que un impostor despreciable. Sus palabras hicieron que a todo el mundo le cambiara la cara. La gente que antes envidiaba a Yelin por ser discípulo de Kanin, el famosísimo astrólogo de Daxia, ahora lo veía con desconfianza. Lin Jo frunció el ceño y encaró a su geni, preguntándole si tenía pruebas de lo que soltó. No podía difamar a su jefe así nomás. Además, ¿cómo se atrevía a faltarle el respeto a su padre por su elección? ¿Acaso se creía más lista que él? Por primera vez Sugen se sintió acorralada, pero ni de chiste iba a rajarse. Música chance y no tenía pruebas, pero eso no quitaba que Yelin fuera un farsante que robó el nombre de Lin Yi.
le soltó la advertencia. Sus días de engaño estaban contados. Al encontrar al verdadero Lin Yi en los exámenes, lo iba a quemar frente a todos. En ese instante, llegaron los transportes. Más de una docena de autobuses se formaron frente a la música puerta de la academia. Su misión era llevarlos hasta la imponente muralla de la ciudad. El director Gao apareció, les dio la bienvenida y los felicitó por ser los futuros cambiadores de clase. Les recordó que entrar a una buena universidad definiría por completo sus futuros, pero que su vida siempre sería la prioridad número uno. Les pidió rifársela y el grupo respondió con un grito de guerra, prometiendo dejarlo todo. Se treparon a los autobuses y media hora después llegaron a la muralla. Era una cosa monstruosa, música, con un portón de decenas de metros de alto, tan ancho que cabían varios vehículos al mismo tiempo. Misteriosos grabados profundos decoraban su superficie. Bajo el sol, su silueta se dibujaba contra el cielo, dejando con la boca abierta a los estudiantes que la veían por primera vez. Esa gran muralla separaba a Chinche del desierto exterior, manteniendo a raya a monstruos poderosos y aterradores. Al rato llegaron los camiones de otras escuelas. Música 10 minutos después, todos los estudiantes ya estaban reunidos frente a la puerta. Cuando Yelin descendió, le recordó a Linu que se le pegara y se apegara al plan original. Un guardia se paró al frente y les explicó que la prueba iniciaba fuera de la ciudad. Una vez que se abrieran las puertas, los aspirantes deberían cruzar 10 kilómetros de desierto hasta la entrada de la prueba principal. Si se topaban con monstruos, su supervivencia dependería de su fuerza, y si no aguantaban, debían rendirse al instante. Con un fuerte rechinido, las enormes puertas de la ciudad comenzaron a abrirse, como dos murallas separándose. Apenas se abrieron, muchos aspirantes salieron disparados, entre ellos Yelin y Linu. Música. Con la sangre en el ojo por derrotar a Yelin y ganar la apuesta con su padre, Sugen se lanzó entre los primeros, mientras que otros candidatos más astutos prefirieron aguantar vara y esperar. Música. Los que salieron como alma que lleva el diablo no necesariamente llegarían primero, pero sí serían el primer plato para los monstruos salvajes. En lo alto de la muralla, varios directores de Quinche observaban a la chamacada correr llenos de energía, como si fueran el sol naciente. Uno de ellos lanzó la apuesta, adivinando cuántos entrarían ese año al colegio Daxia. El año anterior fueron 5, y otro director aseguró que esta vez serían al menos 7. Además, los dos estudiantes de nivel triple S del director Gao ya tenían su admisión casi en la bolsa, salvo que ocurriera una catástrofe. Gao se sobó la barba, orgulloso, y agradeció el cumplido a su colega. Música. Mientras tanto, en el campo abierto, fuera de la muralla, un olor asqueroso de los monstruos apestaba el aire. Era un hedor a sangre seca y fermentada. Varios aspirantes guacarearon al olerlo por primera vez. Música. De pronto un rugido que helaba la sangre retumbó y entre la polvareda apareció un lagarto gigante de más de 3 metros con duras escamas rojas. Sus ojos reflejaban un hambre brutal y su lengua no paraba de moverse. Era un lagarto demoníaco sediento de sangre de nivel 11. La mayoría de los aspirantes entraron en pánico y huyeron despavoridos. El monstruo era increíblemente rápido, capaz de avanzar varios metros de un solo salto. Alcanzó a varios estudiantes en un parpadeo. Sus garras eran filosas como navajas y, de un solo tajo, hacía pedazos carne y hueso, salpicando sangre por doquier. Gritos de terror se escucharon por todo el campo. Los directores, desde lo alto de la muralla, permanecían tan campantes, observando a los jóvenes correr aterrados. Incluso parecían decepcionados al verlos tan asustados. Se paniquearon por un simple monstruo de nivel 11. Decían que si se lanzaban en bola, lo hacían polvo fácil. En ese preciso instante, Yelin se lanzó de frente contra el lagarto, empuñando su espada de guerra estrella caída. Activó su técnica y soltó 4 destellos de acero seguidos, y el monstruo, que tanto terror y desmadre armó, quedó sin patas ni brazos, arrastrándose como vil gusano. Los directores no daban crédito a semejante madrazo. Neta que esa espada era un arma rara de altísimo nivel, pero lo que los dejó con el ojo cuadrado fue descubrir que Yelin, un maestro maldito de apenas nivel 16, manejaba un arma tan perrona y se había despachado a un lagarto demoníaco de nivel 11. Sin embargo, no cachaban por qué no le dio el tiro de gracia. Mientras música todos andaban sacados de onda, Yelin bien tranquilo le chifló a Lin Yu. Este corrió emocionado con la espada lista. El lagarto ya no traía pila para resistir y Lin Yu lo eliminó sin bronca alguna. Ambos se embolsaron 40 puntos de experiencia por la victoria. La banda se quedó helada. Ahora entendían por qué Yelin solo le había mochado las extremidades al monstruo. Lo hizo para que Lin Yu pudiera rematarlo y subir de nivel. Los demás aspirantes lo veían con una envidia que no podían ocultar, pensando en cómo aferrarse a Yelin y rogarle ser sus chalanes. Bajo esas miradas, Yelin y Lin Yu ignoraron el centro de pruebas y se enfilaron hacia el lado derecho del campo.
Su Jenny los observaba con ojos calculadores. Sabía que los puntos de experiencia se repartían al hacer equipo y juraba que esta vez podría superar a Ye-Ling. Según su lógica, la única razón por la que perdió en el reino secreto de novatos fue por no tomárselo en serio, música, y no pensaba darle una segunda oportunidad. En el camino, cada monstruo que se aparecía, Ye-Ling lo dejaba tieso con un par de espadazos incapaz de moverse, y entonces Lin Yu entraba al quite para darle el golpe final. Su cooperación era perfecta. Así se echaron juntos una quimera de nivel 12 que les dio 50 puntos de experiencia, un caballero hipocampo de nivel 11 por 40 puntos y un arquero esqueleto de nivel 13, música por 60 puntotes. Bajo la tutela de Ye-Ling, Lin Yu subió de nivel como la espuma, llegando al nivel 8 en un 2x3. Estaba mega feliz y dispuesto a seguirlo fielmente. Música y está. Segurísimo de que antes del anochecer podría llegar al nivel 12 o incluso al 13. Como la entrada a los exámenes estaría abierta hasta la puesta de sol, podían seguir cazando y farmeando nivel mientras llegaran antes del cierre. Ye-Ling notó que ya escaseaban los monstruos y le dijo a Lin Yu que le bajara a su emoción. Tenían que adentrarse de lleno en el bosque. Lin Yu, música. Preguntó todo agüitado si más adentro se toparían con monstruos de nivel 20 o hasta de nivel 30. Ye-Ling lo confirmó, seguro de rifarse contra uno de nivel 20, pero si salía uno de nivel 30, a correr. Con la espada en mano, Ye-Ling guió a Lin Yu hacia lo más profundo de lo salvaje. No solo Lin Yu quería subir de nivel, Ye-Ling también lo necesitaba, pues su meta era ni más ni menos que la Academia Suprema. En lo alto de la muralla, el director Gao tenía cara de pocos amigos. No le hacía ni pizca de gracia que el maestro maldito se internara en lo salvaje con Lin Yu. Para él era una imprudencia. Con el nivel de Ye-Ling ya tenía asegurada la entrada al colegio Daxia. ¿Para qué buscarle tres pies al gato? Entonces, un colega lo calmó, asegurándole que había examinadores vigilando la zona, por lo que no pasaría nada grave. Gao respiró un poco más aliviado, aunque su párpado derecho no dejaba de brincarle. Música. Tenía un muy mal presentimiento, aunque rogaba que su compañero tuviera toda la razón. La escena vuelve con Ye-Ling y Lin Yu, quienes ya habían derrotado a varios tipos de monstruos, aunque ninguno fue un verdadero reto. Ye-Ling música ni siquiera tuvo que usar otros de sus hechizos prohibidos. Solo con su técnica de espada prohibida se bastó para enfrentar a todas las criaturas que encontraron, todas por debajo del nivel 20. A lo mucho, bastaban unos cuantos espadazos. Lin Yu le cubría la espalda y ya había subido hasta el nivel 9. Por otro lado, Ye-Ling seguía en el nivel 16. De pronto, se toparon con dos monstruos de nivel 20. Ye-Ling le advirtió a Lin Yu que se pusiera las pilas, pues un solo error y cualquiera de esos dos lo mandaba al otro barrio. Lin Yu aseguró que se mantendría a raya, porque su vida era lo más preciado y se lo dejaría todo a Ye-Ling. Pero su técnica de espada no era infinita. Música. Ya le había costado demasiado de su propia existencia. Así que tomó una decisión brutal: sacrificar un órgano para invocar el rayo del caos, pues la magnitud de su poder dependía de qué tanto estabas dispuesto a entregar. Y vaya que funcionó. Ofrendar un órgano bastó para pulverizar a los dos monstruos de nivel 20. Con la boca abierta, Lin Yu no podía creer lo que veía: los cuerpos calcinados de las bestias. Así que este era el secreto de Ye-Ling para masacrarlos. Un método súper efectivo, sí, capaz de borrar a un enemigo de nivel 20 al instante. Pero le pareció una salvajada. Para Ye-Ling, en cambio, esta brutalidad no era nada, apenas el comienzo de algo mucho, mucho peor. Justo cuando se disponían a seguir, ¡pum! Un tipo con uniforme de vigilante se les apareció de la nada, bloqueándoles el paso. Les advirtió que ni se les ocurriera salir del área de examen sin permiso. Era muy peligroso. Ye-Ling frunció el ceño, pero aceptó la orden sin broncas. Pero, justo cuando iba a darse la vuelta, se clavó en el sitio. Su mirada se fijó en algo detrás del guardia, y con un rostro que metía miedo, le ordenó que volteara a ver. El vigilante soltó una risita burlona sin siquiera molestarse en girar la cabeza. Pensó que Ye-Ling le estaba jugando chueco para distraerlo y poder pelarse a la zona prohibida. Para él, seguro Ye-Ling y Lin Yu planeaban verse con alguien afuera para que les ayudara a farmear experiencia, así que les dijo que se dejaran de payasadas. Llevaba 20 años en esta chamba y ningún novato le había visto la cara jamás. Les ordenó que se largaran de una vez o les cancelaba el examen por listillos, pero Ye-Ling insistió: «Voltea». Una sombra gigantesca ya los estaba cubriendo a los tres. Antes de que el vigilante soltara otra tontería, un gruñido gutural retumbó a sus espaldas. Su cara se descompuso al girar por fin y toparse con un monstruo colosal, un guerrero goblin de nivel 33. Música. Había aparecido sin que nadie se diera cuenta. Medía 4 metros, cubierto por una armadura impenetrable y con un mazo descomunal.
La bestia azotó su arma contra el tipo, quien a duras penas logró esquivarla, pero aún así, salió volando más de 10 metros como si fuera una muñeca de trapo. Ye-Ling y Lin Yu esquivaron el golpe sin despeinarse, pero Lin Yu estaba pálido como un fantasma. El miedo lo tenía paralizado. En ese preciso instante, Ye-Ling le gritó que corriera mientras él distraía a la bestia, pero Lin Yu dijo que era inútil. Un enemigo de nivel 33 era invencible, a menos que él revelara su inmortalidad y peleara con todo su poder. Según él, lo más inteligente era poner pies en polvorosa y dejar que el monstruo se encargara del vigilante herido. A Ye-Ling le hirvió la sangre de coraje. Le había advertido al vigilante 1000 veces que volteara, pero el muy necio no le hizo caso. Y ahora, el miedoso de Lin Yu tampoco obedecía por su supuesta preocupación. Y para colmo, corría más rápido que él. ¿Qué diablos pasaría si el guerrero Goblin decidía perseguirlos a ellos? En ese momento de duda, Ye-Ling le metió una patada a Lin Yu que lo mandó a volar. Música. Justo entonces el vigilante se levantó, pensando en el broncón que sería enfrentar al Goblin sin ser descubierto. Cuando el mazo gigante estuvo a punto de hacerlo papilla, rápido como un rayo, Ye-Ling sacrificó su apéndice y parte de su intestino grueso a cambio de triplicar música, su agilidad. Y con su danza fugaz, logró esquivar el golpe mortal. El vigilante, blanco como el papel, y apenas pudiendo pararse, le gritó a Ye-Ling que se largara, que él se haría cargo. Ya había pedido refuerzos y no iba a permitir que un estudiante saliera lastimado en su guardia. Pero antes de que pudiera insistir, el mazo se vino sobre él de nuevo. Ye-Ling tuvo que salvarle el pellejo por segunda vez, pero en esta ocasión, el tipo quedó completamente noqueado. El vigilante había recibido un golpe brutal en el ataque sorpresa. Que siguiera respirando ya era un milagro que demostraba su increíble voluntad. Por suerte, la señal de auxilio llegó. En ese instante, aparecieron otros 2 vigilantes que corrieron de inmediato a hacerle frente a la criatura. Ye-Ling observaba todo con una mirada fría y calculadora. Los refuerzos le gritaron que se alejara para no estorbar y él, obediente, se hizo a un lado. Les avisó que su compañero estaba herido, así que se lo llevaría lejos del peligro. Los 2 vigilantes se lanzaron contra el guerrero Goblin, y aunque a duras penas lograban contenerlo, era obvio que la bestia ya estaba gravemente herida. Y entre el humo y el polvo de la batalla, Ye-Ling sacó una misteriosa máscara ilusoria de una caja de madera y se la puso. ¡Pum! La máscara se pegó a su cara, clonando al vigilante caído, hasta con la misma cicatriz en la jeta. De volada le quitó el uniforme y se lo enfundó, mientras el maldito Goblin guerrero se retorcía, a punto de romper sus ataduras. Los 2 guardias a duras penas lo contenían, pero ya le habían bajado la vida. La tipa le gritó a su compa: ¡mátalo de una vez! Se lo merecía por arruinar el examen. Pero justo cuando iban a darle cuello, apareció Ye-Ling. Disfrazado de guardia, se ofreció a echarles una mano. El monstruo se la debía. Contra el Goblin nivel 33, Ye-Ling no se anduvo con rodeos. Activó el hechizo prohibido del elemento eterno. Una luz dorada brotó de su palma, forjando una lanza que vibraba como un poder ancestral. Música. Levantó la mano, empuñó la lanza y ¡zas! La clavó directo en la cabeza del monstruo con un silbido mortal. La lanza de oro reventó el cráneo de la bestia, liquidándola al instante. Ye-Ling se embolsó 220 puntos de experiencia por bajarse a un enemigo de nivel 33. Música. Y no solo eso, consiguió un ítem, el talismán de simbiosis. Ye-Ling se quedó de a 6. ¡Qué buena suerte! El drop rate de los monstruos era bajísimo. Obviamente, a los 2 guardias no les hizo ni pizca de gracia que Ye-Ling les robara el kill. Ellos se habían rifado el físico sometiendo a esa madre, para que un advenedizo les arrebatara la gloria. ¡Qué abuso, neta! El tipo encabronado gritó: ¿tú quién eres? ¿Cómo te atreves a robarle el loot a un compañero? A Ye-Ling le valió madres y Música contestó que su buena obra era anónima, que lo llamaran un tipazo y no se agüitaran por ello. Dicho esto, se largó. El güey seguía echando chispas, pero su compañera le dijo que lo dejara ir por ahora. Música. Tenían que mantener la calma hasta el fin de los exámenes, ya después le cobrarían la afrenta. Ye-Ling, al oír Música esto, ni se inmutó. Sin la máscara, jamás lo encontrarían. El mapa indicaba que Ye-Ling seguía en lo más profundo del territorio Música, hostil, con un tercio del camino por delante. Le devolvió la ropa y la insignia al guardia noqueado, y se puso su propio atuendo. Aún impresionado con lo chingona que era la máscara ilusoria. El ítem que dropeó era una joya si se usaba con cabeza. El talismán de simbiosis funcionaba entre 2 users con menos de 10 niveles de diferencia. Para activarlo, debían entrelazar sus dedos. Al hacerlo, la experiencia ganada al cazar monstruos se compartiría por 6 horas, aunque era de un solo uso y se vinculaba a uno solo. A Ye-Ling le brillaron los ojos. Era como un boost de doble experiencia. Su plan original era botar a Lin Yu al llegar a nivel 10.
pero con el talismán se llevaría toda la XP aunque Lin Yu hiciera la chamba. Justo entonces, escuchó unos gritos de pánico que helaban la sangre. Era Lin Yu, perseguido por un soldado Anubis de nivel 13. El soldado, envuelto en sombras, blandía una guadaña gigantesca. Cuando casi lo alcanzaba, lanzó un tajo mortal. La hoja curva estaba a nada de partirlo por la mitad, pero Ye-Lin lo empujó de un tirón. La guadaña se estrelló en el suelo. El cuerpo de Lin Yu temblaba, aterrorizado. Al ver a Ye-Lin, sintió un alivio tremendo al ver que estaba a salvo. Le preguntó por el Goblin, y Ye-Lin dijo que los otros guardias ya se habían encargado. Entonces, Ye-Lin sacó el talismán de simbiosis, agarró la mano de Lin Yu y entrelazó sus dedos con fuerza. Lin Yu, todo sonrojado, malinterpretó el gesto. Pensó que con razón Ye-Lin nunca le hizo caso a las sirvientas de su mansión. Pero Ye-Lin lo sacó de su fantasía al activar el talismán. Al ver la cara que ponía Lin Yu, Ye-Lin se quedó helado un segundo, lleno de sospecha. Le soltó un insulto y le gritó que se quitara. ¿Cómo se atrevía a distraerse en un momento así? Hasta el soldado Anubis parecía no entender qué pasaba. Sin andarse con rodeos, Ye-Lin desenvainó su espada y de un solo tajo aniquiló al soldado, dejando nomás su guadaña en el suelo. Gracias al poder del talismán, ambos se llevaron 130 puntos de experiencia. Lino estaba alucinando con lo increíble que era ese objeto. Para él era una joya que ni con toda la lana del mundo se compra. Sin embargo, Ye-Lin no quería seguir farmeando con alguien que le tiraba una vibra bien rara, así que le ordenó que se abriera y cazara por su cuenta, para así sacarle todo el jugo a la experiencia compartida. Aunque Lino intentó aclarar que era un malentendido y que a él no le iban esos rollos, a Ye-Lin le valió y nomás lo mandó por un tubo. A Lino no le quedó de otra que aceptar, aunque señaló que no había muchos monstruos que pudiera despachar él solito. Ye-Lin ya se la sabía, pero igual se largó sin dudar. La única chamba de su compa era mantenerse con vida. Con los vigías cuidando el perímetro, los estudiantes no se toparon con criaturas de nivel superior al 25. Ye-Lin usó su danza fugaz para moverse a una velocidad endemoniada por la zona desierta. Con su hoja estelar y la técnica de espada prohibida, desató una verdadera carnicería. ¿Para qué necesitaba más hechizos prohibidos? La técnica de espada, más los 300 puntos de fuerza de su arma, era más que suficiente para rifarse en la prueba. Aún así, se andaba con cuidado para no llamar la atención. Cuando enfrentaba monstruos débiles, se los echaba de un solo madrazo. Si eran más gallitos, fingía batallar un poco antes de despacharlos con 2 a 4 ataques, según su poder. Acababa bien madreado, pero gracias a la curación de los brazaletes gemelos y su cuerpo inmortal, podía recuperarse sin que nadie cachara el truco. Incluso con otros estudiantes de Mirones, seguía usando su regeneración para no parar de pelear. Mientras otros corrían aterrados de monstruos de nivel 15, Ye-Lin hacía todo lo contrario. Hasta se le aventó a un minotauro nivel 20 que podía hacerlo picadillo en un parpadeo. Le daba un subidón de adrenalina que todos le sacaran la vuelta a esas bestias como si tuvieran la peste. Mientras, en otro lado, Lino no se la podía creer, pues desde que empezó el examen, su nivel subía como la espuma. Era obvio que Ye-Lin se estaba dando un festín de monstruos sin parar. La experiencia que le caía gracias al talismán era la prueba del delito. Mientras, la cámara regresa con el Daire Gao y los peces gordos de Qin Chen, quienes no le quitaban el ojo de encima al tiro épico de Ye-Lin contra el minotauro de nivel 20. Aunque ya habían visto morros bien machines que preferían farmear nivel antes de entrar al portal del examen, era la primera vez que alguien buscaba y cazaba monstruos con tantas ganas y sin dejar ni uno vivo. El director Gao tenía una cara que no podía con ella. Estaba seguro de que si Ye-Lin no fuera un hechicero prohibido, la ciudad de Qin Chen habría ganado un prodigio sin igual. Un cambiaclase capaz de limpiar de monstruos esas tierras se convertiría en una bestia imparable con el tiempo. Pero qué lástima, un maestro de conjuros prohibidos jamás llegaba a ver más allá de sus 25 primaveras. Otro director intentó animarlo, diciendo que gracias a la tremenda limpia de Ye-Lin, casi todos los monstruos del área habían sido borrados del mapa, lo que aseguraba que el número de candidatos de Qin Chen en el examen principal se dispararía por los cielos. Mientras tanto, en las puertas de la ciudad, los estudiantes que esperaron a que los más aventados limpiaran el camino, miraban los campos vacíos con una sonrisita de qué listos somos. Un chavo con un abanico sonrió y comentó lo chido que era salir justo ahora, con los monstruos ya despachados por los primerizos. El camino estaba peladito y en la boca. El trayecto completo desde la puerta de la ciudad hasta el portal del examen era de 10 kilómetros. Ya habían recorrido la mitad sin toparse ni con un solo monstruo. Ahora solo les quedaba meterle turbo y cruzar los dedos para que nada malo pasara. Nuestro prota Ye-Lin, por su parte, había terminado su cacería al ver que ya no quedaba ni un bicho para la foto en los alrededores.
Decidió entonces jalar hacia la puerta de teletransporte. Su nivel había llegado al 18, pero andaba medio agüitado por no alcanzar el nivel 20 antes del examen principal. La puerta del examen era un arco de luz gigantesco flotando en el cielo, lanzando un resplandor que te dejaba hipnotizado. Al acercarse, sintió una vibra bien extraña a su alrededor. Era magia espacial, capaz de teletransportar a cualquier otro lugar al instante. Y entró. De pronto, la escena frente a él se hizo pedazos. Al recuperar la vista, estaba en una plaza azul gigante, hecha de pura piedra. 10 columnas enormes rodeaban el lugar, grabadas con runas antiguas que soltaban un aire de misterio. En el centro, una losa de piedra proclamaba Campo de entrenamiento del examen de ingreso, escrito con trazos solemnes y arcaicos. Yelin escaneó a la multitud que abarrotaba la plaza. Fue justo ahí que Lin Yu, al verlo, Música corrió hacia él todo emocionado. Hasta intentó abrazarlo, pero Yelin lo quitó de encima con cara de fuchi. Aunque eso no frenó a Lin Yu, Música, quien no podía esconder su emoción. Su nivel actual era 15 y estaba segurísimo que, gracias a Yelin, ya tenía casi amarrada su entrada al colegio de Daxia. Poco después, su genia apareció con una cara de pocos amigos. Su nivel era 14, apenas 2 menos que Yelin. Y aunque no le llegaba en números, confiaba en compensarlo con su pura habilidad. Con las horas, el sol se metió y la puerta de teletransporte se cerró por completo. En ese instante, cientos de supervisores brotaron de cada rincón de la plaza para vigilar a los aspirantes. De repente, un tipo de mediana edad apareció de la nada frente a la losa central. Con voz firme, pidió silencio y dio la bienvenida al examen número 886 de ingreso al colegio. Se trataba del examinador principal, Lin Chuan. Su voz no era fuerte, pero todos la oían clarísimo, como si sus palabras retumbaran en el alma de cada uno. Explicó que el bosque era solo un filtro y que únicamente los sobrevivientes podían presentar el examen final. El examen principal se dividía en 2 partes, la evaluación de habilidades y la batalla en el ring, ambas realizadas el mismo día. La evaluación consistía en 10 pruebas, cada una con un máximo de 10 puntos, y el contenido cambiaba según la profesión del aspirante. Podían rajarse antes o completar todas las pruebas, y la calificación dependía de su desempeño. Solo quienes sacaran al menos 85 puntos tendrían derecho a pelear en el ring. Ganar ahí daba 10 puntos extra, con un máximo posible de 150. El mejor música, puntaje, definiría el primer lugar de ese año. En ambas pruebas podían usar cualquier equipo, pero nada de objetos especiales. Cualquiera que rompiera esta regla sería descalificado al instante. Tras oír las normas, los aspirantes pusieron cara seria y se formaron en grupos de 10 para entrar. Música. En ese momento las 10 columnas de piedra abrieron portales. Uno por uno los candidatos entraban. Cuando fue el turno de Yelin, avanzó y apareció en una sala metálica y cerrada, donde chispas eléctricas saltaban por todos lados. Música. La hora de la verdad había llegado y ahora dependía de él forjar su propio destino. Mientras Música, tanto el examinador Lin Chuan seguía en la plaza viendo los portales. Detrás de él, varios hombres con auras poderosas. Eran los examinadores adjuntos. Entre ellos, resaltaba una mujer con un largo vestido azul. Aunque ya no era una jovencita, su figura seguía siendo elegante y su cabello corto se mecía con el viento. Su nombre era Su Chenin, una supervisora del colegio de Daxia. Ella se acercó y se disculpó por llegar tarde. Música, pero Lin Chuan respondió con respeto que no había bronca, pues había llegado justo a tiempo. Entonces, la mujer preguntó si había algún candidato que valiera la pena hasta ahora. Lin Chuan mencionó que sí, había algunos, pero destacó en especial a un chavo llamado Yelin, que ya estaba en nivel 18. Le mostró la información del muchacho a Su Chenin, quien se quedó de a 6 con ese avance y comentó que ya tenía méritos de sobra para entrar al colegio de Daxia. Sin embargo, al ver la profesión de Yelin, su expresión cambió y frunció el ceño. Aunque un nivel 18, incluso con una clase chafa, podría entrar con condiciones flexibles, la cosa era distinta con un hechicero prohibido. Aunque se trataba de una profesión de rango triple S, todo el mundo sabía que un hechicero prohibido no pasaba de los 25 años de vida. Lin Chuan le dio la razón a Su Chenin, neta que era una lástima, porque si Yelin no fuera un hechicero prohibido, un verdadero dragón habría nacido en Chinchen. Justo cuando se armaba el debate por la calificación de Yelin, una voz robótica retumbó anunciando que el candidato había superado la primera fase de la evaluación de habilidades generales, obteniendo la puntuación perfecta. La segunda etapa era la evaluación de atributos, y a Yelin le ordenaron colocar su mano sobre la esfera de prueba. Al hacerlo, los resultados explotaron. Fuerza de 480,
agilidad de 270 y un espíritu mental de 1199. Uno de los profes no aguantó y se quejó. No le cabía en la cabeza cómo un hechicero prohibido podía tener 480 de fuerza. Sospechó que debía traer algún ítem que le subiera el poder físico. Pero neta, ¿para qué diablos querría tanta fuerza un hechicero prohibido? ¿A poco quería darse unos trompos a mano limpia con los demás? Otro examinador coincidió en que 480 de fuerza era una jalada, ya que superaba por mucho a un montón de guerreros. Música. Sin embargo, dijeron que todo se aclararía en la tercera etapa, cuando Yelin tuviera que soltar sus ataques. La tercera prueba era de puro poder ofensivo, donde cada aspirante debía usar su habilidad más mamalona. La primera idea de Yelin fue sacrificar todos sus órganos para invocar el relámpago del caos destructor de mundos, pero sabía que eso sería pasarse de lanza y lo delataría. Además, música, esto era solo el examen de admisión, güey. No valía la pena armar tanto show, pero tampoco podía mostrar un poder demasiado bajo, pues su meta era entrar al colegio de Daxia con puro 10 en todas las pruebas. Tras pensarlo, Yelin decidió sacrificar nomás sus amígdalas para invocar un trueno común. ¡Pum! Un rayo cayó de la nada, y los muñecos de prueba volaron en 1000 pedazos. ¿Y eso qué era? De hecho, su conjuro prohibido más chafa. Y aún así, los maniquíes quedaron hechos polvo. ¿A poco eran de papel?, se preguntó. En la plaza de Piedra Azul, los examinadores estaban con la boca abierta. Música. Esos monigotes estaban hechos para aguantar los trancazos de cualquier cambiaclase de nivel inferior a 25, pero Yelin, con apenas nivel 18, los había pulverizado de un solo madrazo. Era obvio que usó un conjuro prohibido, y aunque todos sabían que esos conjuros eran brutalmente poderosos, el resultado seguía siendo una locura. Lin Yuan no daba crédito, con los ojos como platos. Pensaba que Yelin se la estaba jugando gacho al usar un conjuro prohibido en los exámenes. Música, pero qué diablos, su actuación merecía la puntuación perfecta. Tras reventar la tercera prueba, siguieron otras 4: agilidad, poder de ráfaga, daño constante y capacidad de escape. Ninguna logró detenerlo. Bajo las miradas incrédulas de los jueces, Yelin completó cada etapa con calificación perfecta. Lin Yuan seguía observándolo con cara de funeral. No le entraba en la cabeza que Yelin usara los conjuros prohibidos como si nada. A ese paso, sería un milagro que llegara vivo a los 20 años. Un profe preguntó si deberían subirle la dificultad en la última etapa. Lin Yuan quiso oír la opinión de Chenin sobre si el colegio de Daxia lo aceptaría si sacaba puro 10, aún con un nivel de dificultad música más cabrón. Si ella daba luz verde, no había bronca en hacerlo. Además, a Lin Yuan le picaba la curiosidad por ver los límites de Yelin, ya que pasaba las pruebas como si nada. Sin embargo, Chenin lo cortó en seco. Se disculpó con Lin Yuan, pero dijo que ni de chiste estaba de acuerdo con esa clase de prueba para Yelin. Para ella, aspirantes como Sugen y Lin Yu tenían más mérito para entrar al colegio de Daxia. Su razón era muy sencilla. La fuerza de un hechicero prohibido se consigue quemando su propia vida, y admitirlo sería un desperdicio de recursos. Lin Yuan suspiró. De acuerdo, la neta era una gran pérdida. Tras superar la última etapa, Yelin salió de la cámara de evaluación con los demás candidatos. La Plaza Azul era un hervidero de estudiantes presumiendo sus resultados entre risas y festejos. Lin Yu, todo orgulloso por sus 96 puntos, corrió como alma que lleva el diablo a contárselo a Yelin. Con esa calificación, estaba seguro de que si ganaba 3 peleas en el ring, la armaba para entrar a Daxia, pero a Yelin le valió, ni se inmutó. Solo le preguntó por qué no sacó la puntuación perfecta, si con nivel 15 era pan comido. Lin Yu, todo nervioso, música nomás se rascó la nuca. Se rascó la nuca y explicó que la había regado en la prueba de combate, pues su nivel subió tan de golpe que no le dio chance de adaptarse. En medio del murmullo, Lin Yuan soltó la bomba, los resultados finales de la evaluación. El primerísimo lugar era para Yelin, con 100 puntos. El segundo puesto se lo llevó Sugeni, también con 100 puntotes. El tercero fue para Lu Jun con 98, el cuarto para Lin Yu con 96 y el quinto para W con 95. Tras anunciar al top 5, Lin Anchuan fue tajante. Ordenó a los aspirantes con menos de 85 puntos que se largaran del lugar, escoltados por los vigilantes. Aquellos con 85 o más podían elegir quedarse o irse, pero si se marchaban se tomaría como si le sacaran a las peleas en el ring. Fue entonces que Sugeni, con una actitud bien retadora, pegó el grito en el cielo. Reclamó por qué quedó debajo de Yelin si ambos sacaron la calificación perfecta. Aunque le hervía la sangre por no poder superarlo, que la pusieran por debajo, era simplemente inaceptable. Sus palabras prendieron la mecha de la duda entre los demás. Varias chavas saltaron, creyendo que era pura discriminación y machismo. Advirtieron que si Lin Yuan no daba una explicación justa, armarían un escándalo por esa injusticia.
Ante todo el alboroto, al examinador ni se le movió un pelo. Sin decir más, simplemente puso los videos de la última prueba de ambos. En la pantalla, su Geni se rifaba contra un lobo demoníaco de fuego nivel 25. Su técnica y su capacidad para adaptarse eran neta excelentes, pero le costó un buen rato darle cuello a la bestia. En cambio, Yelin aniquiló al mismo lobo en menos de un segundo con una sola técnica. Al ver esto, a todos les cayó el 20 de por qué Yelin era el número 1, aunque tuviera los mismos puntos que su Geni. Un silencio sepulcral invadió la plaza, y a nadie le quedaron ganas de chistar, ni siquiera a ella. Lin Chuan zanjó el asunto, anunciando que las peleas en el ring arrancarían en media hora, así que todos a descansar y prepararse para el torneo. Al poco rato, los resultados de la evaluación general de habilidades se hicieron públicos para todo el mundo. En el mismísimo instante en que el director Gao y los demás vieron los resultados, se quedaron con la boca abierta al ver que Yelin y su Geni habían sacado la puntuación perfecta. De inmediato, los otros directores se lanzaron a felicitar al director Gao. Vaya que su academia Qin Cheng estaba teniendo un año espectacular. Pero la verdadera sorpresa fue el resultado de Lin Yu, quien con sus 96 puntos se coló hasta el cuarto lugar. Nadie se lo esperaba. Se convirtió en el auténtico caballo negro de la competencia. El director Gao no cabía de la emoción y soltó una carcajada de pura felicidad. Con 3 de sus estudiantes en el top 5, la Academia Qin Cheng seguro se convertiría en la escuela más cotizada para las inscripciones del siguiente año. Sin embargo, en medio de tantas felicitaciones, el director Su de la Academia Utsai le aguó la fiesta, recordándole que no cantara victoria tan pronto. El verdadero reto del examen era el torneo en el ring, que estaba a punto de empezar en solo media hora. Al director Gao esto no le preocupó ni tantito. Estaba segurísimo de que sus alumnos eran la mera vena desde el principio.